Shabbat Shalom, sean todos bendecidos, bienvenidos a Casa de Israel Yará en esta tarde de Shabbat. Vamos a darle inicio a este servicio con una oración. Inclinamos nuestros rostros y nos presentamos delante de nuestro Padre. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios eterno y poderoso, creador del cielo y de la tierra. Padre nuestro y Padre de nuestro Mesías Yeshua, Señor. Te damos gracias, Señor, en este Shabbat por permitirnos, Señor, llegar hasta esta casa, Padre Santo, hasta este lugar que tú nos has permitido, Señor, tener para reunirnos, Señor, para honrarte, Señor, como pueblo, como familia, como comunidad, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por toda esta semana, Padre Santo, por haber contado con tu bendición, con tu protección, por haber sido, Señor, una vez más nuestro suplidor, Padre Santo, porque no nos hizo falta nada, Señor, y hemos llegado, Señor, hasta aquí, hasta este tiempo santo, Señor, que tú has separado para tus hijos, Señor, como señal de pacto. Y estamos aquí honrándote, Señor, obedeciendo, Señor, lo que tú desde el principio, Señor, ya estableciste, que separáramos y santificáramos este día, Señor. 6 días trabajarás y el 7º día lo harás diferente. Estamos aquí, Señor, honrándote, Padre Santo, poniendo nuestros talentos delante de ti, Señor, poniendo nuestras vidas, Padre Santo, para que tú seas glorificado, Padre Santo. Te pedimos perdón si hemos fallado, y por supuesto que hemos fallado, Padre Santo. No decimos que no hemos fallado, ni creemos, Señor, que somos perfectos todavía. Pero dependemos de ti, Señor, dependemos de la ayuda de tu Espíritu Santo, de tu Ruach, Padre Santo, para mejorar y acercarnos cada día, Señor, a la estatura del varón perfecto, Señor. Te pedimos, Señor, que sea ese mismo Espíritu, Señor, que nos santifica día a día, moviéndose con libertad, Señor, en nuestros medios, Señor, en esta hora, cuando nos preparamos, Señor, a cantar alabanzas a tu nombre, Señor, y a bendecirte, Señor, a glorificar tu nombre, Padre Santo. Sé tú, Señor, ministrando, Señor, a cada vida, a todos aquellos, Señor, que estamos aquí presentes, a todos los que están de camino, tráelos con bien, y a todos aquellos que nos ven, Señor, a través de las redes sociales, Señor, del internet. Bendícelos también, Señor, envía, Señor, a cada hogar salvación y vida eterna, Padre Santo. Te pido, Señor, por aquellos que están en necesidad, Padre Santo, ya sea de salud, Señor, alguna dolencia, Señor, algún problema, Señor, personal. Contesta, Señor, y muévete a misericordia sus peticiones, Señor. Inclina tu oído y sé propicio a ellos, Señor. De acuerdo a tu voluntad, Señor, contéstales, Padre Santo. Y fortalece, Señor, a cada persona y a cada uno de nosotros, Señor, para tener la entereza de aún tomar un no de tu parte, Señor, o un todavía no. No queremos, Señor, forzar ni caer, Señor, en error, Señor, al declarar, Padre Santo, cosas que nosotros, Señor, no tenemos el poder para hacer, Señor. Queremos entregarte, Señor, todo, Padre Santo, y solamente confiar en ti, que eres el Rey de todas las cosas, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el único, Señor, que tienes el poder, Señor, para obrar. Cuando las cosas parecen imposibles, cuando las cosas se van de nuestras manos, cuando ya no tenemos control, Señor, tú estás en control. Tú eres santo y tú eres bueno. Y mientras nosotros, Señor, nos enfoquemos, Señor, en ser agradables a ti, Señor. Mientras nosotros nos enfoquemos en ser agradables a ti, Señor, tú estarás de nuestra parte. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre Santo. Y que sea, Señor, nuevamente tú haciendo como tú quieres, Señor. Todo lo que hacemos es para tu gloria y tu honra, Señor. Que nosotros disminuyamos, Señor, y que seas tú, Señor, tu Espíritu, creciendo, Señor, y ministrando toda necesidad, Padre. Entregamos todo, Señor, este servicio a ti y alzamos esta súplica, Señor, a ti por los méritos, Señor, en el nombre
de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi vida, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Con tu poder lléname, con tu presencia lléname, con tu bondad lléname, con tu poder. Con tu bondad lléname, con tu poder, Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser, con tu
Espíritu Santo, Elohim, derrama de tu espíritu en este lugar. Mientras te damos nuestra alabanza de todo corazón, mientras rendimos nuestra voluntad, llénanos, 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 Adonai, llénanos, llénanos con tu presencia. Oh, llénanos con tu bondad, Adonai, con tu bondad. Visítanos, 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 Adonai. Visítanos en esta tarde. Oh, Adonai, Adonai. Tú me citaste. Tú me citaste esta tarde para escuchar tu voz, para sentarme a tu mesa, para sentarme a tu mesa. Oh, ven Espíritu de Dios, Espíritu Kadosh, Espíritu Kadosh. Llénanos, llénanos. Oh, Adonai, llénanos. Oh, llénanos. Derrama tu Shekinah, derrama tu presencia. Oh, derrama de tu amor y misericordia. Oh, visítanos, visítanos, Adonai, visítanos. Eres bienvenido en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra quejilá. Tú eres quien manda, quien reina, Adonai. Oh, visítanos, oh, visítanos. Oh, Adonai, Elohim eterno y todopoderoso. En esta tarde, Padre, venimos delante de ti, Señor, para buscar de tu presencia, buscar de tu Torah, buscar de tus mandamientos, buscar llenarnos con tu espíritu, Elohim. Oh, Elohim, por favor, no tomes en cuenta nuestros errores, los cuales cometemos sin saber. Y aún a veces cometemos errores sabiendo, Padre Santo, y nos arrepentimos y venimos delante de ti para que por favor tengas misericordia y para hallar gracia y oportuno socorro. Visítanos en esta tarde, Elohim. Necesitamos de tu dirección, de tu presencia, de tu manifestación, de tu cambio. Necesitamos que tú nos llenes, necesitamos que tú nos visites. Por favor, Elohim, no tomes en cuenta nuestros errores. No nos pagues según nuestra maldad, sino conforme a tu gran y eterna misericordia, Elohim. Nos hemos tornado hacia ti para encontrarnos contigo. Por favor, visítanos en esta tarde, Señor. Nosotros hemos hecho nuestra proclamación de fe delante de ti, delante de los hombres, y no estamos arrepentidos, Señor, sino que estamos contentos y felices, en humildad, profesando que tú eres nuestro único Elohim, que Yeshua es nuestro Adón, y para Él, para ti vivimos, Padre. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto
Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano y como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar y de temer y de escuchar la voz de Jehová tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para poner por obra todos sus mandamientos. Le dijo a Adonai a Josué, cuando estaba a punto de conquistar la tierra y estaba a punto de cumplir con la voluntad del Eterno. Hoy, casa de Israel, el Eterno nos llama para que cumplamos con su voluntad y entremos en su reposo. Acuérdate de esforzarte para hacer lo correcto, para vivir conforme a su voluntad y cumplir con sus mandamientos. Elohim eterno, delante de ti venimos, agradecidos que abriste nuestros ojos y nos mostraste tu voluntad. Te pedimos que no tomes en cuenta nuestros errores, pues estamos trabajando para mejorar nuestra vida y elevarnos y acercarnos a ti. Permite, Padre, que en este día tu Espíritu de verdad nos guíe por tu Torah y que podamos aprender a ser mejores, a honrarte con todo nuestro corazón. Oramos por Jerusalén, por Israel y sus habitantes, los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos. Cuídalos, protégelos, guárdalos. Señor, te pedimos que tengas misericordia de ellos. No que cambie tus planes, pero sí que tengas misericordia, que los guardes como la niña de tus ojos. Y nosotros que estamos lejos, Señor, que te acerques a nosotros y que pronto envíes al Mesías en nuestros días, Elohim, para poder, Padre Santo, vivir conforme a tu justicia, que tu justicia reine sobre todas las naciones. Que sea pronto, Elohim, te lo pedimos por los méritos y en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén. Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom, bienvenidos. Bienvenidos a la casa de Israel Yará, a la congregación que el Padre los ha traído, la congregación que el Señor te invitó para que disfrutaras con nosotros este pequeño remanente que queda. ¿Ah? Bienvenido, saluda al que está a tu lado y dile Shabbat Shalom. Dile, mi Elohim es más grande. El agua en vino cambió, los ojos de ciegos abrió. No hay como tú, nadie como tú. Entre las tinieblas brilló y de las cenizas volvió. No hay como tú, nadie como tú. Mi Dios es más grande, Él es más fuerte, Él es más alto que ningún otro. Mi sanador y grande poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es más grande, Él es más fuerte, Él es más alto que ningún otro. Mi sanador y grande en poder, mi Dios, mi Dios. Entre las tinieblas brilló y de las cenizas volvió. No hay como tú, nadie como tú.
Mi Dios es más grande, Él es más fuerte, Él es más alto que ningún otro, mi sanador y grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es más grande, Él es más fuerte, Él es más alto que ningún otro, mi sanador y grande en poder, mi Dios, mi Dios. ¡Aleluya! Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, nadie nos va a vencer. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, nadie nos va a vencer. Nadie nos va a vencer. Bien duro dice, mi Dios es más grande, Él es más fuerte, Él es más alto que ningún otro, mi sanador y grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es más grande, Él es más fuerte, Él es más alto que ningún otro, mi sanador y grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, nadie nos va a vencer. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, nadie nos va a vencer. Nadie nos va a vencer. Mi Dios es más grande, Él es más fuerte, Él es más alto que ningún otro, mi sanador y grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es más grande, Él es más fuerte, Él es más alto que ningún otro, mi sanador y grande en poder, mi Dios, mi Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que nuestro Elohim es el más grande? Él es el más fuerte. ¡Aleluya! 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 Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 la
poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Que se oiga bien duro ese grito. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 la. La 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 la. Duro. La 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 la. La 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 la. Dice, mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 la. La 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 la. Duro, vamos. La 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 la. La 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 la. Suena el chofar, aleluya. Porque la iglesia está clamando que se abran los cielos, que se derrame poder sobrenatural, porque hay un pueblo que está clamando al Rey de Reyes, que derrame de una unción en este tiempo diferente, que seamos investidos con el poder de su Ruach para poder estar firmes y resistir. Habrá alguien en medio de nosotros que se identifica con la iglesia que está clamando hoy. Abre los cielos, aleluya. Yes, porque Él es el Rey, fuera de Él ninguno otro hay. Fuerte, fuerte, las manitas fuertes. Yes. En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas
susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla. Una vez más díselo. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Aleluya. Porque Él es rey y Él está sentado en el trono. Porque Yeshua está sentado a su diestra. Porque su mano no se ha cortado. Él sigue haciendo camino donde no hay ninguno. Porque Él es grande, fuerte, milagroso, poderoso. Porque nada se compara a su grandeza. Porque Él es el soberano del universo. Porque Yeshua es nuestro Adón, porque a través de Él nos acercamos. Es que en esta tarde podemos reconocer que tú habitas en medio de tu pueblo. Es porque hoy reconocemos en Emuná, con toda nuestra fe, de que tú escuchas el clamor de tu pueblo. Hoy, Señor, en completa fe, porque nuestros ojos no te han visto. Nosotros no vimos a Yeshua mientras anduvo en medio de la humanidad. En completa emuná, nos acercamos a ti, mi Rey, creyendo que lo que está escrito en tu palabra todavía prevalece, creyendo que la palabra que tú has dicho todavía prevalece y prevalecerá, porque creemos con todo el corazón, porque hemos confesado con nuestros labios
nosotros lo que está escrito en tu palabra, porque tú eres el único y verdadero, porque fuera de ti ninguno otro hay, porque te has dado a conocer a través de las generaciones como el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de Israel, el que hizo camino donde no había ninguno, el que sacó a su pueblo con mano fuerte, aquel que estuvo en el desierto como columna de nube y columna de fuego, que tal vez tú y yo literalmente no hemos ido a un desierto, pero estamos pasando por desiertos. Pero en medio del desierto, allí el Padre se nos revela. Allí su Espíritu nos abre los ojos para poder mirar y ver todas las cosas que Él está haciendo en medio de ti a través de su Espíritu. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Abre tus labios en esta tarde. Dale al Señor la mejor ofrenda de labios que le puedes dar. La alabanza que sale de un corazón humillado. Porque todos en algún momento no alcanzamos y no damos a la meta, no damos al blanco. Pero por su misericordia, Él nos mantiene vivos. Por su misericordia nos permite una vez más empezar. Con cuerdas de amor nos llama y nos reviste con su santidad. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. Say it. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who
is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Te exaltamos, te exaltamos. Porque eres milagroso, te exaltamos. Porque abres camino, mi Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres
así eres, oh mi Rey, mi Dios. Haces como quieres, con quien tú quieres y cuando tú quieres, porque tus caminos son perfectos, mucho más altos son que mis propios pensamientos. Así eres tú y así siempre será, por siempre y para siempre. Mis labios te alabarán y mi boca confesará tus milagros, maravillas, prodigios. La alabanza estará de continuo en mi boca, porque en la alabanza allí hay liberación. Allí habitas tú, allí te mueves tú. Haz llover en este lugar de tu presencia, oh derrama de la unción, un bálsamo fresco. Oh, 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 oh. Te exaltamos, te exaltamos. Mi Rey, mi Señor, inclina tu oído al clamor de tu pueblo. Padre Santo, Padre bueno, escucha el clamor de corazones que realmente han venido hoy dispuestos a rendirse delante de ti. Escucha el clamor, Señor, de tu pueblo. Escucha el clamor de tus hijos. Escucha el clamor de aquel que está buscando una alternativa y todavía no la encuentra, pero está buscando. Revélate a su vida. Revélate a su vida, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Elohim, tú que escudriñas lo más profundo de nuestros pensamientos, tú que escudriñas lo más profundo de nuestro corazón, que conoces el gemir, el clamor de aquellos que están tal vez en el momento más vulnerable de su vida. Aquellos que han sentido que ya han tocado fondo, que no hay más profundo sería el Seol. Derrama, Señor, de tu unción. Haz llover, haz llover. Del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas
llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain, open the gates of heaven, let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain, open the gates of the heaven, let it rain, let it rain, open the floodgates of heaven, let it rain. My God and my King, we ask you in this hour, my Father, that you outpour your rain upon the youth of this place, my King. Let it be the blessing of your heavenly throne, the heavenly throne. My God and my King, bestow your blessing on the youth of this house, in every family here represented. We ask you, my King, humbly, that you listen the cry out of the parents. They are praying constantly. They are kneeling down and putting their hearts and their souls in your feet, my King. That they're praying for their well-being. That they're praying for the outbreak. That they're praying to be anointed with your spirit. Let them be your spirit who protect them wherever they are. I ask you, my Father, to please listen to their cries. Please listen to their prayers. Please listen, my King. Oh, my Father, because these are your children, the future generation, and we ask your protection and your blessing, my Lord. Let it be upon them like the rain from heaven. That rain that is a blessing, that rain that fills them up,
That rain that gives them direction and guidance. My King, please listen. Listen to the mothers, listen to the fathers, listen to the grandmothers, listen to the grandfathers. Listen, my King, because they are out there in danger. And my Lord, you send them out just like us, but they're part of your people, the chosen generation, that you are lifting them up. Oh, my Lord, we ask you humbly, my King, please protect them. Protect them, my King. Protect them, lift them up as banners wherever they are, my King. Banners that represent your holy name. Let no temptation ruin what you are done with them. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Bendito sea el Eterno, bendito sea su nombre, por siempre y para siempre, que nos concede en esta tarde una lluvia de bendición. Padre, clamamos a ti, no solo por lluvia física, sino también, Señor, por la lluvia de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias. Dale ese aplauso fuerte, pueblo del Señor. Amén, aleluya. Gracias, porque sigue orando, que no veamos se obra. Aleluya. Sigue haciendo lo que tiene que hacer. Nos toca exaltar su nombre. Nos toca exaltar su nombre. Nos toca levantar en alto su palabra. Aleluya. Porque Él hace, tú y yo proclamamos sus grandezas. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Inemato umanayi sheberachim gamia. Inemato umanayi sheberachim gamia. Inemato. Inemato, la 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 la. Inemato. Inemato, la 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 la. La la la. La 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 la. Inemato, umanai, sheberahim gayaka. Inemato, umanai, sheberahim gayaka. Inemato. Inemato, la
sorry. Shabbat shalom. Yo sí, yo seguí la corriente y yo dije, a ver quién va. Guess the surprise was on me. The joke was on me, wasn't it? ¿Qué tal si nos ponemos de pie nuevamente con todo el respeto que usted se merece, dándole la gloria al Padre que verdaderamente visitó nuestra morada? Eres bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, mi Rey. Gracias te damos, Padre, por tu cuidado y tu amor. Gracias por el susurro, la voz, Señor, contundente, clara y firme. Gracias, Padre, porque tu Espíritu está en medio nuestro. Y te agradecemos, Señor, porque escuchas nuestro clamor más interno. Padre, en estos momentos que deseamos, Señor, agradecerte por medio de todo lo que tú nos has dado, te rogamos, mi buen Rey, que continúes bendiciendo, Señor, cada uno de los hogares aquí representados, que con corazones alegres, Señor, podamos, Señor, traer de lo que tú nos das para poder, Señor, expandir el reino tuyo aquí en la tierra. Ser aquellas manos, ser aquellos pies, ser aquellos ojos, oídos y boca, Señor, para poder, Señor, ayudar a aquellos que están en necesidad, pero sobre todas las cosas, aquellos que tú has de traer a esta casa. Bendice la alfolí de este lugar, Señor, y bendice, Señor, el esfuerzo de cada uno de mis hermanos, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Gracias, Isabela, pero no te vayas. Ven, no te vayas. Dale ese aplauso. Muy bien, Alex. Muy bien, aplauso. Muy bien. Y no te vayas porque ahora vamos a orar por los niños. Así es que le das la canasta a mamá y pasan los caballeros. Quédate tú ahí, ya tú llegaste mientras viene la juventud, los niños. Queremos felicitar a todos los que se graduaron, la clase de graduanda 2021. Sea los que estuvieron presencial, virtual, homeschooling, que hayan terminado un grado, un año académico, un aplauso fuerte, fuerte. Y un aplauso a los maestros que también se lo merecen. Le he pedido a nuestro hermano Rafa que ore por los niños hoy y yo creo que ya le está listo por ahí para que ellos reciten el Shema y él los pueda bendecir. Gracias por la sorpresa. ¿Me acompañan? ¿Están de pie? Y vamos a extender nuestras manos, ¿verdad? Hacia nuestros hijos, nuestros nietos, todos los niños que están aquí al frente, ¿verdad que sí? La semillita que está dentro de flor allá, que está allá, se está desarrollando ya. Y estas flores que están grandes, mira qué lindas están. Amén. Con mucho respeto, ¿verdad? Vamos a decir el Shema. Amén. 1, 2, 3. Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Gracias, Padre eterno, Señor. En estos momentos, Padre, que sabemos que estamos ante tu presencia, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, en estos momentos, Padre, orar por lo más preciado que tenemos, Señor, que son nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, los niños que están por nacer, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor, pidiéndote, Padre eterno, Señor, que tú los guardes, Señor, que tú los cubras con tu presencia, Padre. Padre, que cada uno de ellos, Señor, sea una luz, Señor, en esa montaña, Padre, donde ellos puedan alumbrar, Padre. Donde quiera que ellos se paren, ellos sean, Padre, esa luz que tú tanto, Señor, hablaste, Señor, que fuéramos nosotros. Padre, yo te pido en estos momentos que tú los cubras a cada uno de ellos, Señor. Que tú los guardes de mujer y de hombre malos, Señor, que quieran hacer daño. Que tú los cubras y los guardes, Señor, en el camino, en sus hogares, Señor, y cuando salgan, Padre eterno, Señor. Padre, estos niños te pertenecen a ti y nosotros tenemos que cuidarlos. Gracias por tu Torah.
porque es vida en cada uno de ellos, Señor. Yo sé, Padre eterno, que ellos se están fortaleciendo con la Torá. Amén. Y que yo sé que esa Torá que se están fortaleciendo ellos, la van a llevar también a otras personas, Señor. Porque ellos son los que van a seguir después de nosotros. Así que en estos momentos, ¿verdad? Le pedimos al Padre que los cubra y que los guarde, que los encamine y que haga alrededor de ellos, haga un cerco donde el enemigo no puede entrar a hacer daño. Amén. Gracias. Un aplauso. Ya van por ahí. Muchas gracias, caballeros. Hola, hola. Ayúdenme por ahí a los jóvenes a salir rapidito a sus clases. Ese hay que llevarlo atrás, ese de los altos. Pueden tomar asiento. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y Shabbat Shalom a todos los que nos ven a través de las redes, sea cualquiera que sea, YouTube, Facebook, Teshuva TV, no importa. Cualquiera que sea la forma que usted se está conectando con Casa de Israel Yará, le bendecimos y damos gracias por sintonizar una vez más Casa de Israel Yará, otro Shabbat que el Señor le ha placido que nos podamos congregar y estamos contentos porque sabemos que Él sigue obrando en medio de su pueblo, que Él está contestando la oración de las esposas, está contestando la oración de las madres, de los esposos. ¿Hay alguien que puede testificar que Él está contestando el clamor de un pueblo? Y esa es la diferencia, familia, cuando clamamos unánimes juntos. Shh. Cuando clamamos unánimes juntos, quiere decir que todos nos ponemos de acuerdo. No quiere decir que andamos gritando. Quiere decir que nos ponemos en acuerdo. Y Casa de Israel Yará lleva varias semanas, si no meses, que nos hemos puesto de acuerdo. ¿Se acuerdan el servicio, aquel servicio que todos pasamos al frente? Desde ahí en adelante, el Señor está haciendo una obra milagrosa en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nosotros. Que la oposición se ha levantado, sí, quiere decir que estamos haciendo algo bien. Quiere decir que estamos buscando realmente la voluntad del Eterno, porque están poniendo a prueba nuestra emuná. De otro modo, no es que vamos a estar de prueba en prueba, no me malinterprete. Llega el tiempo de la bonanza, llega el tiempo de la paz, ¿verdad? Después de la tormenta viene la calma. Pero los tiempos tormentosos llegan para sacudirnos, para estremecernos. Yo ayer quise compartir una foto porque mientras estaba en la cocina, miro así en la ventana y veo uno de los árboles de casa y yo pensé que dentro de ese árbol verde habían unas hojas rojas y a mí me llamó la atención. Dije, ¿qué? Yo nunca había visto unas hojas rojas en ese árbol y voy para allá. Yo digo, tengo que ver una foto a esto que es tan espectacular. Y cuando me voy acercando me doy cuenta que no son rojas, que estaban secas. Y me detuve y así el Espíritu ministró a mi corazón. Las hojas están secas porque acabamos de salir de un tiempo donde los árboles habían perdido sus hojas, se habían cambiado sus colores, ya no estaban verdes. Y parecía un tiempo donde no había un buen fruto. Pero todo pasa y el árbol vuelve a florecer. Y a veces quedan algunas cositas, no para dolor, sino para que recordemos de dónde Él nos hizo volver a florecer. Se van a caer y todas van a estar verdes otra vez. Y yo tomé la foto y me pueden creer que no se puede apreciar la diferencia de colores en la foto. Y me fui más cerca, me fui más lejos y traté. Por eso fue que no compartí la foto, porque digo, si la comparto me van a dar por loca, porque no la van a ver lo que yo vi, lo que está ahí, que sí está. A lo mejor el mensaje era para mí. Pero le doy gracias al Señor que nos permite pasar por los momentos que hemos estado pasando y estamos contentos dentro de todo, ¿verdad? Porque vemos que Él sigue en medio de su pueblo. Y hoy mi corazón y nuestro corazón se regocija
en que podemos ver nuevamente a Adrián y Yamil y sus hijos después de un tiempo que han estado, que sabemos, ¿verdad? Los hemos estado levantando en oración porque uno de sus hijos ya se fue al basic training y yo como madre no estoy lista para eso, simplemente levanto mi oración al Señor por ella y también una familia muy querida de nosotros, Susana con sus hijos, también está aquí hoy. Nos alegra muchísimo, es una reunión familiar de esas que decimos que no importa, ¿verdad?, el tiempo que pase, cuando nos vemos es como si no hubiese pasado tanto tiempo, porque así es el amor y así es el cariño. Así es que nos honra, Susana, con tus hijos en estar aquí en esta tarde. Y también nos visita una muchacha, no sé si es Sonia. ¿Sonia? Sara. ¡Ah! Te va a cambiar la receta probablemente. No es tu culpa, fui yo que no supe leer. Sara Rivera Velázquez. Un aplauso para ella. Bienvenida. Shalom. Así es que Casa de Israel Yara está alegre. Estamos pasando por diferentes situaciones, buenas, menos buenas, pero con los ojos muy abiertos porque sabemos que este tiempo es un tiempo de silencio, ¿verdad que sí? Hasta que llegamos a las fiestas del otoño. Y ese tiempo de silencio, dámela, Lisa, gracias. Ese tiempo la tengo que levantar porque no estoy en contra de nadie. ¿Okay? Dice Shalom, es la bandera blanca, la bandera blanca. Estamos atravesando ahora un tiempo de silencio entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Y es el tiempo donde, con toda honestidad, el Señor nos va probando. Como todo examen, el maestro está en el salón, pero está en silencio. Y esos silencios nos desesperan, en lo humano nos desesperan. Pero Él nos está preparando para la próxima temporada. ¿Para qué? Para que aprendamos en ese tiempo de silencio entre unas fiestas y otras a buscarlo a Él genuinamente, de toda nuestra alma, como decimos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, para que cuando nos demos cita a la fiesta de trompetas, ¡wow! Que ese shofar suene tan duro que el que está en el letargo despierte y entre en ese tiempo kadosh que comienza con la fiesta de trompetas. Así es que el Señor nos ayude. Recuerden que el próximo sábado, los próximos 2 Shabbats, a las 11 de la mañana estarán dando acá las clases de los que quieren ir a las inmersiones, a las aguas, por los próximos 2 sábados a las 11 de la mañana. Los caballeros que ya tomaron las clases también se van a reunir porque hay salones. Van a estar aquí, van a estar en los salones. Igual para las damas, sigue Mujer de Valor a las 11 de la mañana virtualmente. ¡Yeah! Banderita blanca, Mujer de Valor sabe lo que es esto, mi amor. Esto es que cada vez que hablamos de algún tema que parece que es controversial o confrontativo, pues las maestras levantamos la bandera para que sepan que no tiene nada que ver personal. Tiene que ver que ya el Señor nos tiró al piso, nos dio la vuelta, nos viró al revés con su palabra y somos simplemente mensajeras. Nada que ver con lo personal. Y Lisa dijo que iba a ser una banderita blanca cada vez, gracias Melissa, que tuviéramos que traer una palabra que nos va a confrontar. Porque a nadie le gusta ser confrontado, ¿verdad? Pero no es que mi hermana me confronta, es que la palabra nos confronta. Así que de ahí sale la banderita. Así es que los próximos, a lo mejor tú la tienes que usar prestada. Así es que los próximos 2 Shabbats a las 11 de la mañana van a estar dando las clases de inmersión y los caballeros y las damas nos seguimos reuniendo. Y el día que vamos a ir a las aguas va a ser el último domingo de junio, el 27 de junio, que va a ser también el día familiar de Casa de Israel Yara. El próximo sábado, recuerden, es ONEG porque nosotros en la tarde tenemos reunión de líderes. ¿Por qué? Tenemos que planificar lo que nos queda, que el año ya se fue. Si no se dieron cuenta, dijimos, llegó en junio. Y en el calendario bíblico ya estamos casi ahí con las fiestas de otoño acercándose. Así es que próximos 2 Shabbats, clases de inmersión. La inmersión será y el día familiar el 27 de junio allá en Fort de Soto. No hemos puesto de acuerdo todavía quién va a ir a separar el espacio, pero el próximo Shabbat
tenemos Onek, traiga algo para compartir porque nos quedamos un momentito desde que terminamos hasta que caiga el sol para poder hablar y poder estructurar el liderato y las cosas que faltan por hacer. Gracias a los que vinieron el miércoles. Los miércoles nos estamos abriendo la congregación desde las 11 de la mañana aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Estamos aquí. Si usted necesita hablar con nosotros, si usted quiere venir a hacer algún trabajo porque tiene el tiempo, créame que siempre hay trabajo, siempre hay algo que hacer. Así es que todos los miércoles de 11 a 4 de la tarde estamos aquí. Y finalmente, quiero por favor que nuestra hermana Lourdes se ponga de pie, porque nuestra hermana Lourdes estuvo aquí con nosotros un tiempito y este miércoles ella vino a hablar con mi esposo y conmigo para dejarnos saber que está extremadamente agradecida, pero ella regresa a Beit Israel, que volvió a abrir sus puertas y ahí está con nuestra hermana Mimi y hay una necesidad que ella sabe que ella necesita ir y cumplir y queremos que según ella entró, salga por la misma puerta en orden, en honor, para que no haya, ¿verdad?, ningún espacio para habladuría, sino que salga con bendición. Así es que, Lourdes, te bendecimos, mi esposo y yo. Gracias por el tiempo que estuviste aquí, que lo que te llevas de aquí lo puedas poner allá por obra y sea de crecimiento, que dé fruto y fruto agradable. Así es que ven, Shalom, lleva buenas noticias y esta siempre será tu casa. Trae, cuando pases por ahí, quieres traer las buenas noticias que pasan allá, con gusto las recibimos. Así es que un aplauso para Lourdes. Y sin más, ya les paso por aquí al amado de mi vida, el que ha revolucionado todas estas cosas. Yo no sé si es respuesta, yo sí sé, es respuesta a mi oración, respuesta a la suya, a la de ustedes, y todos vamos aquí en esto. Él no estuvo la otra vez que vino José con su esposa, pero mírala allí. Yo no sé si ya la habías visto a la esposa. Sí, sí estuviste. Así es que un aplauso una vez más. Hello, 1, 2, 3, probando. Hello, un poquito. Shabbat Shalom, familia. José, qué bueno verte con tu esposa. Mucho que oramos y pedimos al Eterno, ¿verdad?, que los ayude. Sí, gracias. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Espero que la pasen bien. Sé que la otra vez la pasaron bien y espero que la sigan pasando bien aquí con nosotros. Lourdes, nos duele que te vayas, pero estamos contentos de que vas a servir y que vas a llevar buenas noticias. ¿Verdad que sí? La estamos enviando con Shalom, porque somos familia. No es que estamos separándonos, al contrario, estamos diversificándonos. Esa palabra como que, ¿verdad? Estamos extendiéndonos a todos lados, claro que sí. Es palabra de Shabbat. Bueno, Sonia, Sara, gracias por estar aquí. ¿Ves? Eso se pega. Sara, eso se pega. Ella es hija de Lisa. Ella es hija de Lisa, ¿verdad? Velázquez. Ah, tu prima. Estoy relajando, perdón. Sara, perdóname. Sí. Perdóname, y otras más que van a salir en el camino. Vamos a dejar que el Espíritu de Elohim nos ayude aquí, Dios mío, que me ponga en gracia. ¿Me ibas a decir acá? Yo no puedo dejar de darle honor y gracias a Israel. Amén. Por sus buenas intenciones, su cabana, su fe, su consejería. Amén. Mi esposa, ¿no? Sí. Cuáles momentos son tediosos y difíciles, cuáles son una experiencia. Uh-huh. Ha sido también un baluarte en la familia. Gracias. Por todo el apoyo que nos dicen en Amén. algún momento cuando ya Uh-huh. que el Eterno nos recompense todo eso. Y de verdad que estamos muy agradecidos. Amén. En momentos de aflicciones, muchas veces Uh-huh. usó para dar Un pujoncito ahí. Sí, qué bueno. Gracias, José. Gracias, cómo no. Es un placer siempre servirle al Eterno y es un placer servirle a ustedes también, a la congregación. Para eso estamos aquí, para servirle a la congregación, a nuestros hermanos. Nuestro trabajo no es ser servidos, nuestro trabajo es servir. De hecho, el miércoles pasado vinimos aquí, estamos viniendo todos los miércoles para no solamente
estar presente y abrir el espacio para las personas que desean venir y conversar con los pastores. Muchas personas que necesitan consejería pueden venir si necesita hablar con nosotros o si quiere servir en la iglesia. Y no nos esperábamos un grupo tan grande y el miércoles vino un grupo grande. Hay muchas cosas que hacer aquí, especialmente ahora que nos estamos preparando para las fiestas de otoño. Y siempre, todos los años, hacemos una inversión y hacemos algo de tal manera que no solamente nos preparemos para las fiestas, sino que ese arreglo, esa preparación se quede permanente para la congregación. Y siempre lo hemos hecho así, siempre hay algo que hay que hacer. Y los miércoles estamos viniendo para trabajar en eso. Ahorita cuando usted termine el servicio va a salir y va a ver que empezamos a instalar unas velas, ¿cómo se llama eso? Unas sombras que estamos poniendo aquí atrás para que cuando vengan las fiestas y usted esté aquí también, pues esté más cómodo con sombra, ¿ok? Si llueve se va a mojar, pero por lo menos tiene sombra. Poner un techo allí me cuesta $30,000. Hace 6 meses nos costaba, no, hace un año, casi menos de un año, nos costaba $25,000. Ya debe estar por 30, 35, poner un techo allí. Una vez llamé a un muchacho y vino, bien buena gente. Él, sí, cómo no, yo te lo hago. Y cuando me mandó la cotización, $100,000, yo le dije, no, yo no quiero un edificio nuevo. Yo quiero un techito nada más. Pero hemos hablado con algunas personas, el precio es más o menos $30,000. En su momento el Padre nos va a bendecir. Por ahora hacemos lo que está a nuestro alcance, ¿ok? Y tenemos varios proyectos y quisiera que usted se hiciera parte de estos proyectos, que nos ayudara no solamente con su oración, creyendo que el Padre nos va a dar gracia delante de los comerciantes, sino también económicamente, con su finanza también nos puede ayudar. La iglesia siempre invierte en estas cosas y yo trato siempre, trato de nunca ponerme aquí a pedir dinero. Ustedes se han dado cuenta de eso, ¿verdad? De hecho, eso no es no es la forma en que yo trabajo. Hasta ahora lo que tenemos es porque el Eterno nos los ha dado y ha abierto las puertas. De hecho, hay una persona de esta congregación que me dijo, lo que necesites para hacer la electricidad allá atrás, no te preocupes que yo lo pago. Bendito sea el Eterno. Por ahí estamos trabajando y estamos arreglando la finanza porque queremos tener unas facilidades seguras para usted, para sus hijos, para que vengan a celebrar la fiesta. Lo próximo que queremos hacer es el portón, ¿verdad? Las rejas del frente, para que cuando usted suelte a esos muchachos a correr por ahí, no se preocupe que se van a ir para la calle o que alguien se va a meter, sino que vamos a tener este lugar seguro. Ese proyecto más o menos nos cuesta algunos $5,000-6,000 por ahí. Eso es una cotización así a dedo por ciento. $5,000-6,000, pero creo que lo podemos hacer antes de la fiesta. ¿Ok? Si usted quiere ser parte de eso, ya sabe. Pues, puede hablar con Karina o con mi esposa y el Eterno los bendiga y los guarde a todos ustedes y a mí también. Que no me gusta pedir dinero, a mí no me gusta. No. Créame que no me gusta, eso no es lo mío. Nosotros no estamos aquí para pedir, estamos para dar. Pero hay que hacerlo. Bueno, bendito sea el Eterno. La semana, ¿quiénes van a tomar las clases de bautismo que están aquí? Que van a tomar las clases de bautismo. 1, los amayas, acá tus hijos lo van a tomar. 1, 2, 3, 4, 5, ¿quién más? 6 de Jackson. Otra vez, Bessie. Yo creo que faltó. Había que dejarte un rato más ahí, ¿verdad? Mira, el año que nosotros bautizamos, que llevamos y le hicimos inmersión a Betsy. Esa mujer, había una ola, había una tormenta, que era la tormenta que había un huracán pasando. Es que eso es lo que tú necesitas. Y yo la agarraba, yo me metí debajo y la jalaba por las piernas para abajo. No quería entrar. No quería. Ay, Padre Santo. Sara, perdona, tú sabes, ellos me dañan, Sara, son ellos. Bueno, si van a tomar la clase, por favor, quiero saber si van a estar presenciales, o sea, si van a venir aquí, yo prefiero dar las clases aquí. Que usted venga y nos sentemos y tomemos las clases y haga sus preguntas. Porque el tema de la inmersión no es el bautismo ese que nos enseñan,
para poder cantar en el coro o para diezmar y esas cosas. No, el tema de inmersión es un tema bien importante y es fundamental para un creyente. Especialmente un creyente que viene a las raíces hebreas comienza a entender y comprender el pacto, los pactos de la Biblia. Si ustedes van a venir, yo prefiero que sea así. Ahora, hay algunas personas, por ejemplo, hay muchachos en Jacksonville, no puede venir a las 11 no puede venir a la congregación, pero él se congrega con nosotros. De hecho, esta mañana estaba en la reunión de caballeros a través de Zoom. Yo voy a abrir la oportunidad de hacerla a través de Zoom, pero yo prefiero que estén aquí. Si ustedes van a venir a las 11 de la mañana, venga temprano, traiga un almuerzo. Estamos aquí una hora, hora y media, y después de la clase pues comemos juntos y esperamos para el servicio de la tarde. ¿Está bien? Por favor, si lo va a hacer, confírmeme para entonces saber que vamos a estar preparados para el próximo sábado, para el próximo Shabbat. 2 Shabbats, ¿ok? Y el 27, entonces, como dijo mi esposa, vamos a las aguas, vamos a hacer inmersión. Hay algunas personas que no van a poder ir ese día y vamos a hacerlo otra vez, pero no va a ser acá en Fort Dizoro. Vamos a buscar otro sitio en este lado en la costa este, porque la gente de Jacksonville quieren también hacer inmersión y les toma 4 horas llegar a la costa oeste. Vamos a tener que hacer 2. Además que hay un muchacho, un jovencito, que vino de 18 años. Vino la semana pasada y se me acercó. Yo quiero también hacer inmersión. Un muchacho joven de 18 años. Y tú lo ves así y tú no crees. Tú crees que es un títere, un sinvergüenza, un charlatán. No. Vino con esa pasión y ese deseo. Me empezaron a contar el testimonio de él y es bien impactante. Y él no puede estar, voy a hacer una sesión con él para hacerlo otra vez, otro día. ¿Verdad que el Padre está haciendo cosas hermosas? Porque ver un muchacho de 18 años que tenga deseos y anhelos de servirle al Eterno, hoy día, con tanto entretenimiento que hay allá afuera. Y no solo eso, que los padres se oponen. Los padres no quieren que él guarde Shabbat, que coma limpio, ni que haga la fiesta. Nada, no quiere. Muchacho joven. Y él se escapa y se va al Shabbat a casa de un hermano de aquí. Y se va corriendo para allá. Tengo que venir a hacer el Shabbat contigo. Y se va. Y hace el Shabbat, después se va para la casa y los papás ya lo... ¿Por qué? Si es un hombre que quiere buscar de Elohim, quiere entregarse, quiere cambiar, quiere hacer las cosas diferentes. Pero sabe una cosa, yo creo que ese muchacho va a tener algo grande, algo hermoso. Yo creo que Elohim lo va a usar. Yo creo que Elohim va a hacer algo especial. Porque no ha dejado de honrar a sus padres, pero tampoco ha dejado de honrar a Elohim. Con toda la capacidad que puede, está haciendo lo posible por honrar a Elohim. Le digo, la semana pasada estaba aquí. No es un cuento que leímos en un libro o alguien. No, estaba aquí, vino a hablar con nosotros. Sus padres se oponen. Eso se conecta tanto con parte de lo que les voy a enseñar hoy, que esta mañana lo estuvimos consultando. Una de las cosas que hablamos los caballeros esta mañana fue acerca de un hombre en la Biblia que se destacó como ningún otro, que se destacó al punto de que el padre le dio el liderazgo de la tribu de Judá cuando ni siquiera era del pueblo de Israel. Vamos a orar. Lo voy a invitar que se ponga de pie una vez más. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendecida Adonai quien es bendecido. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has dado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, que eres el dador de la Torah, el dador del Espíritu de verdad.
que nos diste el camino por medio de Yeshua para volver a ti, que nos estás trayendo cada día más cerca y nos estás ayudando a elevarnos para alcanzar el oportuno socorro delante de ti. Así nos acercamos, Padre, buscando esa dirección y esa luz. Que sea tu Espíritu de verdad guiándonos por tu Torah. Que sea tú, Señor, ejemplo por medio de Yeshua, lo que nos enseñe a honrar a nuestros padres, a honrarte a ti, caminar en tus preceptos y no olvidarnos jamás de que tú eres el verdadero Elohim y que es en ti que están nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestro honor está en ti, Padre. Venimos, Señor, para que nos abra los ojos, de tal manera que podamos ver las maravillas ocultas en tu Torah. Bendito eres tú, Elohim, el dador de Yeshua, el dador de la Torah y el dador del Espíritu con el cual nos has sellado. Amén. Amén. Muy bien. Esta mañana estábamos compartiendo los caballeros sobre un hombre, su nombre es Caleb. ¿Y usted sabe qué significa el nombre de Caleb? ¿Alguien sabe? ¿Qué me puede decir? ¿Ah? Perro. El nombre de Caleb es perro. El nombre de Caleb se usa para señalar a aquellos hombres que son, ¿cómo lo digo? Que usan su cuerpo para prostituirse. Es Caleb. Un Caleb es una persona un hombre, específicamente un caballero que se... Susana, qué bueno que estás aquí. Estoy tan feliz de verte, de verdad. Bueno. Ese nombre es bien importante en la Biblia. Usted sabía eso, ¿verdad? Que Caleb es un nombre importante. Pero no todos teníamos la noción de que el nombre de Caleb tiene un origen. Y hay una razón por la cual a él lo nombraron Caleb. Y está en su linaje, su familia. Su familia, pastor, sí, porque él no era israelita. Caleb era de la tribu, de los hijos de Esaú. ¿Sabe Esaú, no? ¿Se acuerdan? Jacob, Esaú. Esaú se casó con una mujer que se llamaba Ana. Y ella tuvo varios hijos. Entre ellos tuvo Elifaz. Tuvo una hija que se llamó... tuvo a Elifaz. Elifaz tuvo varios hijos. Entre esos hijos tuvo un hijo que se llamaba Kenaz. Le voy a enseñar. Vamos a ir allá para que usted vea. Vaya conmigo al libro de Primera de Crónicas, capítulo 1. Y créame que es importante que sepamos esto. Esta es la primera parte de mi mensaje. Lo voy a tratar de hacer en 2 partes. Así que vamos a estar una hora por cada parte, 2 horas más los comentarios al lado, 2 horas y media. Prepárese. Primera de Crónicas 1. Y Sara viene, empieza a arreglar sus cositas porque no se preocupen, yo les doy la llave. No, mentira, yo no voy a estar tanto tiempo. 2 horas, no, mentira. Primera de Crónicas, capítulo 1, ¿lo tienen? Ok, vean el verso. Se me perdió el verso. Abraham, abajo, 34, Isaac, Esaú, ok, 35. Bueno, 34. Abraham engendró a Isaac. Que lo ponga en la Biblia. Ajá, gracias, hijo mío. Espero que haya salido ya. ¿Sí? Ahí está. 34. Abraham engendró a quién? Isaac, ¿verdad? Isaac engendró a Esaú e Israel. Esaú es Edom, right? Esaú es Edom. Y nosotros estudiamos aquí hace mucho tiempo que Edom es Roma. Ok. Esaú no era un hombre malo, es que era travieso. Y él quiso honrar a su padre, pero tenía doble vida. Era un cazador y se iba detrás de las mujeres.
El día que él supo que su padre no quería que se casara con mujeres cananeas, él se casó con mujeres cananeas. Rebeldía, pero lo hizo porque ya había perdido su primogenitura en las manos de Jacob, el cual vio la sinvergüenzura de Esaú y dijo, necesita alguien sustituir a ese hombre, porque si le damos la primogenitura a Esaú, él se pierde la promesa. Entonces la mamá sabía, el papá sabía que había una promesa, ¿verdad que sí? Entonces Jacob en realidad no engañó a Esaú. Él tuvo que buscar la manera de cumplir el propósito, la promesa. El nombre de Jacob no es engañoso. El nombre de Jacob es, diga conmigo, sustituto. Jacob es sustituto, no engañador, sustituto. ¿Ok? Él sustituyó a Esaú. Esaú se volvió loco y tuvo unos hijos. Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. Este no es el mismo Coré de los levitas, es otro Coré. Ok, ahora, los hijos de Elifaz, verso 36, fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna y Amalek. ¿Vieron los hijos ahí? Chequéate eso. Chequéate eso, Lisa. Tuvo Timna y Amalek, ¿verdad? Amalek, los amalequitas vienen de Elifaz, que vienen de Esaú. ¿Están viendo eso? Los amalequitas, ¿quiénes son? Los terribles, los malos, los déspotas, los violadores. De hecho, los amalequitas, Elohim en un momento dijo, me los matas a todos, no me dejes ni uno. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Saúl, mátalos a todos, no quiero que dejen? Y Saúl vino y dejó al rey con vida, dejó a la reina con vida. La reina parió un muchacho y 500 años más tarde salió Hamán, ¿se acuerdan? Y ahí tenemos la historia de Esther. Pero, volviendo atrás, mira los hijos de Elifaz. Temán, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, diga conmigo Kenaz. Kenaz, Timna y Amalek. Esto está en Crónicas, ¿verdad? Crónicas 1. Ok. Primero de Crónicas, capítulo 1. Ok. Kenaz hizo una tribu en Canaán que se llama los Keneseos. Los Keneseos. Son los hijos de Kenaz, son los Keneseos. Los hijos de Amalek son los amalequitas. Kenaz y Amalek son hermanos. ¿Verdad? Son familia. Ok. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 36, verso 12, verso 11. Génesis, verso 11. ¿Lo tiene? Si no, véalo en la pantalla. Génesis, capítulo 36, verso 11. Dice, los hijos de Elifaz. Otra vez vuelve con los hijos de Elifaz. Lo mismo, ¿no? Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. ¿Verdad? Y dice y Kenaz. Pero mire el próximo verso. Timna fue concubina de Elifaz. Pero en Crónicas dice que Timna es hijo o hija de Elifaz, ¿verdad que sí? Ok, Elifaz viene, sin vergüenza que es hijo de Esaú, viene, tiene estos hijos, 4 hijos, el cuarto hijo es Kenaz, después tiene una hija, Timna. Entonces, Kenaz y Timna eran contemporáneos y cuando creció Timna, el padre la tomó por esposa concubina, a Timna. Y de ahí viene Amalek. Ahora se entiende por qué Amalek es tan sinvergüenza si es producto de un incesto. Right? Lo está viendo, ¿no? Ahora, Kenaz tiene una hermana que se llama Timna, que resulta que ahora la hermana es hermana y su hijo es sobrino, pero es hermano también. En medio de ese revolú, Kenaz se cría. Esa es su familia numerosa, familia problemática, ¿verdad?
incesto, perversión sexual. De ahí viene esa familia, los queneseos, se mudan a Egipto porque vino aquella hambruna, ¿se acuerdan? Cuando vino la hambruna, que José estaba reinando en Egipto y todos los cananeos subieron a Egipto porque había hambre, incluyendo el pueblo de Israel o la familia de Israel, ¿verdad? Los israelitas, hijos de Jacob, y se fueron allá. Y allá entre ellos estaban los queneseos, los hijos de Kenaz, que eran unos pervertidos, porque eran cananeos. Y vienen de Elifaz, que se acostó con su hija y tuvo los amalequitas. Y esa gente, los queneseos, se crían con esa misma mentalidad de su familia. Una familia medio perturbadora, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Disfuncional. Están viendo ahora la conexión, ¿verdad? Los sabios dicen, ¿verdad? En el Talmud dice que no es que Timna era hija de Elifaz, sino que Elifaz tuvo relación con una hija de alguien más arriba en su genealogía, con una esposa que se le murió el esposo, tuvo un hijo, una hija, y fue Timna. Pero que más adelante Timna tiene un hijo y se le muere. Y cuando se le muere, para honrar la memoria de Timna, le pusieron al hijo el nombre de ella. ¿Qué es eso? Por eso es que acá dice que Timna era la concubina de él, y acá dice que era una hija. O un hijo. Era el tremendo revolú. ¿Verdad, mamá? Revolú. Ok. Ahora bien, ¿qué importancia tiene todo esto? Resulta que Caleb es un queneseo. El padre de Caleb es, ¿cómo es que se llama? Vamos a ver. No, en Números capítulo 3. De la tribu mire esto, Jefoné, que es mío. Luego se me puede olvidar si llevo toda esta semana hablando de eso. Caleb es hijo de Jefoné. Pero ¿quién es Jefoné? ¿Verdad? El padre de Caleb. ¿Quién es ese señor? Pues cuando usted va al libro de Josué, capítulo 14, en el verso 6, dice: los hijos de Judá acudieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, el queneseo o ceneseo, en realidad es queneseo porque es con kuf, queneseo. Jefoné es hijo de Kenaf, que es hermano de Amalek y hermano de Timna, que su papá se acostó con ella. Y entonces Kenaz se cría dentro de ese, y el padre es Jefoné. ¿Están viéndolo ahí? Viendo que Jefoné es un queneseo, una de las tribus que vivían en Seir. Seir es el lugar donde Esaú estableció su reino, el reino de los edomitas. Entonces ahí estaba una de las tribus que se llamaba Kenaz o Kenaz, y estaban los queneseos. Nació, ¿cómo que se llama? ¿Cómo? Jefoné. Qué lío tan grande, ¿verdad? Nació Jefoné, que es padre de Caleb, y le llaman perro. ¿Por qué le llaman perro? Porque esa es la costumbre de ellos. La prostitución, la perversión sexual, la venta de los niños, la venta de las esposas. ¿Sabe qué ellos hacían? Esos cananeos hacían una fiesta en el desierto donde tú ibas con tu esposa y se soltaban los dos como gavete. Agárrese quien pueda. Una orgía así. Hoy en día, ¿sabe cómo se llama eso? Swingers. Eso se hace hoy en día. ¿Usted no sabía que eso se hace hoy en día? Sí, hoy en día lo hacen también. No le invito a que lo busque porque no creo que sea conveniente, pero es horrible. Porque hacen una reunión y vas con tu esposa y la sueltas por ahí, y te sueltas tú también. Agarra lo que encuentres.
Ese tipo de perversión sexual. Si tenían hijas, las vendían. Si tenían hijos, los primogénitos los quemaban en el fuego. Entonces nace Caleb y le llaman perro. Pero Elohim tenía un plan. Escuche bien, Elohim tenía un plan. Y los llevó a Egipto. ¿Usted cree que solamente se salvó Israel nada más en Egipto? José, ¿a quién salvó? ¿Usted cree que José fue solamente para Jacob? De hecho, usted lee en Génesis, y el trabajo que hizo Josué fue traer salvación para todas las naciones. José, para todas las naciones. Entre esas naciones estaban los queneseos. Y entre esos queneseos estaba Jefoné. Y Jefoné tenía un hijo que le había llamado perro. Y se metieron en Egipto y vieron las maravillas de Elohim. Abrieron sus ojos. Usted tiene que abrir sus ojos, ¿sabe? Ellos entraron a Egipto y entraron con la esperanza, ¿verdad?, de salvación, porque no hay comida en Canaán. Allá se fueron para Egipto. Allá está José representando el Elohim de Israel, el Elohim grande, el verdadero, el poderoso. Y lo ven haciendo milagros y lo ven haciendo prodigios. Ven cómo vieron las maravillas. Claro, no estoy hablando de un periodo, unos 200 años más tarde Jefoné nace, ¿no? 210 años aproximadamente. Y en 230 años más tarde, Caleb, un muchachito, vio cómo Moisés levantaba la vara y Elohim hacía milagros. Vio cómo el Elohim de Israel se probó a sí mismo. Y Caleb abrió sus ojos y dijo, ¿qué es esto? Ni en Canaán se había visto tal cosa. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Elohim? Ni los dioses egipcios han podido contra él. El faraón se ha levantado con orgullo y se ha proclamado rey sobre Elohim, y Elohim lo ha aplastado. Y ahora dijeron que los primogénitos iban a morir. Yo no sé si Caleb era primogénito de Jefoné, pero usted se imagina que Caleb hubiera sido primogénito de Jefoné y se enteró de que había que hacer una cena y había que hacer un sacrificio, porque Elohim iba a hacer una obra, una grande maravilla en la que todos los primogénitos iban a morir. Y me imagino el perro yendo donde su padre, papá, por favor, yo quiero celebrar el Shabbat. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas adorar a Elohim? ¿Por qué me cierras la puerta? Yo quiero salvarme. Yo me imagino a Caleb buscando al Elohim de Israel, corriendo tras él, corriendo tras el pueblo. Háblenme, díganme quién es este Elohim. Números capítulo 13. Caleb sale de Egipto con todo el pueblo, hijo de Jefoné. Lo que significa que aun cuando su padre no tendría honor, su nombre, el nombre de su padre estaba allí. Fue las cosas que hablamos esta mañana los caballeros. Aun cuando mi padre no tiene honor, porque mi padre no sabe las cosas, no conoce al Dios de Elohim, yo no voy a dejar de honrarle. Mire lo que dice aquí. De la tribu de Judá, escuche, mire lo importante. La tribu de Judá, ¿a quién hubieran escogido a la tribu de Judá? A un hijo de Judá. ¿Por qué no escogieron a un hijo de Judá? Y escogieron a un hijo de un queneseo como líder de la tribu de Judá. Abrieron la puerta. Mire,
esto abre un precedente que ni usted ni yo podemos evitar. Ningún judío puede evitar esto. Ningún israelita puede negarnos la entrada. Nadie puede decir que usted no puede servir al Dios de Israel porque no es israelita. Nadie puede decirlo. Si alguien viene a decirte a ti, ahora tú te crees judío, no, pero soy de un espíritu diferente. Me lo han dicho montones de veces. Tú que ahora haciendo, mire, y que judío ahora, mira, tú no eres judío, tú no tienes nada de judío, me han dicho así. ¿Y a mí qué me importa? ¿Tú crees que yo estoy buscando ser judío? No, yo estoy buscando ser de la Torah, yo estoy buscando ser de Elohim. Eso es lo que yo estoy buscando. Si me hace parte de una de sus tribus, Baruch Hashem. Pero yo no estoy detrás de un nombre, ni detrás de la sangre, ni detrás del apellido. Yo no estoy buscando eso, yo estoy detrás del Eterno, detrás de Él. ¿Cómo vivo para ti? ¿Cómo te agrado? Eso hizo Caleb. ¿Sabe qué le dieron? Le dieron la posición de importancia. Le dijeron, tú vas a ser el hombre, escuche bien, tú vas a ser el hombre que va a representar esta tribu. Y mire lo que dice más adelante, cuando los 12 espías, ¿verdad? Se fueron allá a investigar la tierra y vieron, no eran cualquier persona los que fueron, usted sabía eso, ¿verdad? Eran líderes, eran hombres de acuerdo a aquel tiempo, a los hombres de aquel tiempo. No eran los hombres de hoy en día. Digo, perdónenme los caballeros, ¿verdad? Tú sabes, pero a mí me cae también la agüita. Los hombres de aquel día, los hombres de ese tiempo eran hombres. Nosotros también. Yo también quiero. Mira cómo se para Carlos ahí. Bueno, ¿qué pasa? Para. Pastor, me está tirando. Saca la bandera. Saca la bandera. La banderita. Saca la banderita, por favor, que esto no es chalón. Vaya y chequee a ver cómo eran los hombres de ese tiempo. Vaya y chequee a ver lo que era un verdadero hombre. Se ponía el cuchillo en la boca. Yo creo que Rambo aprendió de ello. Y se tiraban para ese desierto. Hay que buscar comida. Y sobrevivieron un desierto lleno de escorpiones y de serpientes venenosas, con el sol pegándole en la espalda. Eso eran hombres. No esos flejes que andan por ahí ahora. Yo soy hombre, ¿ok? O no sé, pero algo soy. No es personal. No es personal. Caleb era uno de ellos. Se van a reconocer la tierra y reconocen la tierra. Vieron que era hermosa, todo está bien, ¿verdad? Baruch Hashem, todo el mundo contento. ¡Wow! Esta tierra está tremenda, hasta que le salió uno de los hijos de Anac. Cuando pisaron a mirar a aquellos hombres, wow, tipo de gente son grandes. Pero no era el tamaño lo que impresionaba, era lo que hacían. Era lo que hacían. La palabra Anac lo que significa es cuello largo o cuello. No significa grande. Se identifican como gigantes porque la forma de expresión hebraica para una persona grande es que el cuello es largo. Eso es lo que expresa a una persona que es grande. Fíjese que cuando nombraron a Saúl le dijeron, era más alto que todos los israelitas desde el hombro para arriba. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que cuando escogieron a Saúl? ¿Por qué desde el hombro para arriba? ¿Qué hay aquí? El cuello. La palabra Anak o el nombre Anak significa cuello. Luego dice que son Nefilim. Nefilim es el plural de Nafal. Nafal es caído. No significa gigante, significa personas caídas. Pero eran grandes. Eso no se puede negar. Eran de tamaño, de gran altura. Y entonces eran problemáticos. No solamente eran grandes, pero eran caídos. Como los caídos de Caín. ¿Se acuerdan los caídos de Caín? Que eran malos. Génesis capítulo 6, malos. Elohim los vio y dijo, esta gente es mala. Mira lo que dice aquí en el verso 10.
28 en adelante. 27. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Y le enseñan un clúster de uvas que cargaban entre dos. Unas uvas bien grandes. Mira, ciertamente la tierra es hermosa. Verso 28. Solo una cosita. El pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes de Anac, los de cuello largo, ¿verdad? Amalek habita en la tierra del... Fíjate que específicamente menciona a Amalek. Amalek habita en el Negev. Amalek. ¿Le sonaría familiar a Caleb ese nombre? Amalek. Esos son parientes míos. Esos son mis primos. Hijos de mi hermana. Pero de mi padre también. Los amalequitas, esos son familia mía. Luego dice, y en la región montañosa están los eteos, jebuseos, amorreos. Los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Entonces, fíjese qué particularidad que el padre honró a Josué, ¿verdad? En casi todo hablamos de Josué. Su nombre era Oseas, que significa Joshía, que significa él salva. Y Moisés le cambia el nombre y dice Yehoshua, que es Yehoshía. Yehó significa el nombre de Elohim, el eterno salva. Hay dos explicaciones para eso. Una es, le cambió el nombre para decir, no es que tú salves, él salva, Joshía, el Elohim salva. Por eso ya no te vas a llamar que tú salvas, sino que Elohim salva. La otra explicación que dicen los rabinos es que Moisés lo bendijo, como era su caudillo, ¿verdad? Era su servidor. Le dijo, yo te bendigo y que Elohim te salve. Yehoshua. Está bonita la historia, ¿no? Pero es mejor decir que le cambiaron el nombre porque es por medio de Yehoshua que nosotros entramos al descanso. Y por ahí nos podemos ir, estamos una hora más, pero no me voy a ir por ahí. Entonces le cambian el nombre a Joshía a Yehoshua. Entonces, al cambiar el nombre a Yehoshua, le dan la importancia simbólica o metafórica de que a través de Yehoshua el pueblo iba a entrar a la tierra de Canaán, iban a poseer la tierra, que es el descanso. Eso es lo que representa el descanso o el Shabbat del hombre, es la tierra. Hebreos capítulo 3, usted lo puede leer, no lo vamos a buscar ahora. Pero mire, de quien Adonai habla bien es de Caleb. No es de Josué, es de Caleb. Y se lo voy a mostrar. Dice aquí, entonces, verso 30, ¿lo tiene? Caleb hizo callar al pueblo. Hey, ¿qué te estaban diciendo? Que no se puede. Hey, momentito. Mira lo que dice. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ciertamente subamos y tomémosla en posición. Vamos para arriba. Ustedes están diciendo que es mala la tierra y que hay gigantes. Shh. Mira lo que dice. Nosotros podemos más que ellos. ¿Qué sabía Caleb que los demás no sabían? Él conoce a sus parientes. Y él sabe que son pura buchi pluma. Eso es hebreo para decir que lo que hablan y no hacen nada. ¿Qué usted dice? Los amalequitas, esos son primos míos, eso no valen nada. Tú le tiras un hueso y se distraen con hueso. Son unos perros. Yo era un perro. Mi nombre es Caleb. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo vi
las obras de Elohim y conozco las obras de mi pueblo. No van a poder con nosotros. Y mire lo que dice en el próximo capítulo. Dice, verso 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado un espíritu diferente, me ha, 14:24, me ha seguido con integridad. Diga conmigo, me ha seguido con integridad. Otra vez, me ha seguido con integridad. Otra vez dígalo, me ha seguido con integridad. El espíritu diferente se muestra con la integridad. Si tú dices que tienes un espíritu diferente, muéstramelo con tus obras. Yo no te tengo que mostrar nada a ti. Dios es mi testigo. ¿En serio? ¿Dónde está tu integridad? No es personal, ¿eh? Pero mucha gente piensa que por la banderita, mucha gente piensa que porque nosotros estamos pendientes a ver cuáles son tus obras, es que estamos tratando de juzgar a otra persona. No, yo estoy jugando los espíritus. Porque si la obra tuya no va conforme a un espíritu, no varios espíritus, a un espíritu, entonces no hay integridad. Y si no hay integridad, no es el mismo espíritu. Caleb demostró que él tenía un espíritu diferente cuando caminaba en integridad. Eso es más difícil para uno, ¿verdad? Pero ¿qué significa caminar en integridad? ¿Qué usted cree que significa caminar en integridad? ¿Ah? Que tú sí es sí y tú no es. Que si dijiste que ibas a servir a Elohim, lo vas a servir con todo, no la mitad. Caleb pudo haber dicho, ay, que yo me quedo aquí en Egipto. Pero no, Caleb era un hombre de un espíritu diferente. Caleb vio las maravillas de Elohim y Caleb se destacó. Y siendo un extranjero, escúcheme bien, siendo un extranjero, no era parte del convenio, no era parte de los hijos de Israel, no tenía ni parte ni suerte con ese pueblo. Pero él dijo, a mí no me importa, yo no estoy pendiente de mi nombre, yo quiero servir al Elohim de Israel. Tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer. Ay, mira, pero si tú no eres judío, ¿qué tú haces haciendo eso? Yo estoy tratando de caminar en integridad. Porque mi sí tiene que ser sí. Si yo dije que iba a servir a Elohim, yo voy a servir a Elohim. Escúcheme, si usted dijo que iba a servir a Elohim, ¿dónde están tus tzitziot? Ah, tú me juzgas porque no ves mis tzitziot. No, yo no te juzgo, yo no estoy juzgando. Te estoy ayudando. ¿Me escuchó bien? Yo puedo decirlo desde aquí porque soy el maestro. Estoy enseñándoles a ustedes. ¿Dónde están tus tzitziot? ¿Dónde está tu evidencia de que tú le sirves a Elohim? Yo no tengo que por qué mostrarte a nada a ti porque la salvación es individual. ¿En serio? 12 fueron a reconocer la tierra. 10 causaron que toda la nación muriera en el desierto. ¿Viste eso? Pero 2 salvaron la integridad del nombre de Elohim. Eso no es individual. Lo que tú hagas me afecta a mí. Lo que tú dejes de hacer afecta al cuerpo. Las cosas a las cuales tú te resistes, porque ¿por qué? ¿Por qué sigues preguntando? Deja ya de preguntar y empieza a caminar en integridad. Pero es que no entiendo. Pues no te preocupes, porque vas a entender. Un día se va a abrir la puerta. Un día se va a abrir el entendimiento. Pero es que yo no soy parte del pueblo. ¿Verdad que hemos escuchado? ¿Cuánto ustedes han escuchado eso? Los tzitzi, eso es para el pueblo. Eso es para el pueblo. Eso son para los israelitas. Nosotros no, nosotros tenemos el Espíritu, ¿verdad? ¿Usted ha oído eso? ¿Cuántos de ustedes lo han dicho? ¿Ah?
No es personal. No es personal. Bueno, sí, tú lo dijiste. No le voy a dar énfasis, mi amor, no te preocupes. Te voy a proteger. Voy a protegerte. Voy a proteger tu integridad. No voy a decir todas las veces que dijiste que yo no soy el marido con que te casaste. No, esta vez es personal, mija, porque somos ella y yo. Voy a tener que sacar la banderita allá en casa. Deja por aquí cerquita, espérate. Chacho, Ay, Padre Santo, protégeme, Señor. Protégeme, Padre. Lo que estoy diciendo, lo digo por su beneficio, lo digo por el beneficio del cuerpo del Mesías, lo digo por el beneficio de su familia. La semana pasada hicimos una oración aquí y llamamos a los caballeros con la intención de que tú como hombre representes a Elohim en tu hogar y que ese hogar se sienta digno del Padre que tiene. Esa es la extensión. No estamos tratando de avergonzar a nadie, ni de empujar a nadie a hacer nada. Nosotros somos como el Rabí Natán ese. ¿Está en el pasuk? Si está en el pasuk, sí va. Si no está en el pasuk, pues no va. Natán Manasha, búsquelo y cáigale encima, que él no le gusta cuando yo le hago. Yo le digo, pero es que es bueno, un buen maestro, buena gente. Básico, sencillo, está en Israel, tiene su yeshiva, le enseña a diferentes grados, mujeres, hombres, otros rabinos. Bien buena gente. ¿Ah? Y es argentino, pero no lo tome en cuenta. Caleb demostró un espíritu diferente. Caleb se mostró con integridad. No fue en sus oraciones en secreto, ni fue en su relación mientras guiaba en el carro. Fue con integridad. Si yo dije que voy a servir al Eterno, voy a servir al Eterno. Si yo dije que yo me voy a separar para Él, me voy a separar para Él. Yo no puedo hacer una cosa aquí, una cosa en el trabajo. Yo no puedo hacer una cosa en el camino y una cosa cuando llegue. Yo tengo que en el camino ser lo mismo que soy cuando llegue. Yo no puedo pensar, bueno, cuando estemos en la tierra. Escuche bien, ese mandamiento es para la tierra. Esa fiesta, no, pero es que eso es cuando estemos en la tierra. Ahí hubo uno. ¿Se acuerdan? En el capítulo 15 hubo uno, en esta porción, que le dijeron, mira, si uno peca inadvertidamente, ¿quiere verlo? Tiene que ver mucho con esto, ¿ok? Capítulo 15. Dice aquí en el verso 22. Cuando pequéis por inadvertencia y no cumpláis todos estos mandamientos que Jehová ha dado a Moisés, y entre paréntesis te dice, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, a partir del día en que Jehová lo mandó para vuestras generaciones en adelante. Desde el momento en que Jehová mandó a Moisés al pueblo y le dijo, hey, todas las cosas que Moisés vino a hablar con ustedes desde el momento en que llegó Moisés. Hay otras cosas que son antes, ¿verdad? Pero esto no es, ¿cómo se dice eso? Retroactivo. Vamos a empezar de nuevo con Moisés. Empezamos con Moisés, ahora les voy a dar los mandamientos. Dice, si el pecado fue cometido sin que la congregación se diera cuenta de ello, espérate. Si el pecado fue cometido sin que ¿quién?
¿Individual o la congregación? O sea que el pecado de uno, qué lástima, ¿verdad? Que no podemos validarlo de otra manera sino con la Torah. No, pero yo tengo una relación individual con el Eterno. No me venga con ese cuento, porque tú necesitas guardar el mandamiento con una esposa, con unos hijos, con un hermano, con una hermana, con el cascarrabia, con el mala gente, con el débil, con el fuerte, con el pastor, cuando te regaña o cuando no te regaña. Es la forma de guardar los mandamientos, ¿cierto? ¿Sí o no? No. En mi casa yo hago las cosas así, ¿ok? Si tú dices, pero no lo que dice la Torah. Sino que la congregación se diere cuenta de ello, es decir, por inadvertencia, toda la congregación tiene que venir y hacer una ofrenda, ¿verdad? Y dice, ofrecerá un novillo y etcétera, etcétera. Verso 25, el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado, porque fue algo que no nos dimos cuenta. Fue por inadvertencia. Ofrecerá una cabra, etcétera, etcétera. Ok, ahora, 29 dice, tanto el natural de entre los hijos de Israel como el extranjero. ¿Lo vio ahí? O sea, que no es solamente para Israel, sino también para el extranjero. Sí, pero ahí dice que resida en medio de ellos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está viviendo en medio del pueblo de Israel literal allá en la tierra? ¿Y ellos vivían literalmente en Israel allá? Tampoco. ¿Verdad que no? Estaban en el desierto. Le vuelvo y le pregunto, ¿celebraban la Pascua en el desierto? Sí, pero la Pascua era ¿para dónde? Cuando entres a la tierra celebrarás la Pascua a su tiempo, ¿verdad? Pero ellos estaban en el desierto y celebraron la Pascua. Hicieron lo correcto, ¿no? Y cuando una persona no pudo celebrar la Pascua el día 14 del mes de Aviv, ¿cuándo la hacía? ¿Lo hicieron en el desierto? Sí. Si una persona quebranta el Shabbat en la tierra, ¿hay castigo sobre esa persona? Sí. ¿Y fuera de la tierra? ¿También hay castigo? Pues claro. Si es extranjero en la tierra, ¿tiene que guardar los mandamientos? Y si es fuera de la tierra, ¿tiene que... ¿Sí o no? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Cómo que Oye, Luis, tú estás despierto. Estás al día, estás ahí, mira. Si es extranjero, ¿tiene que guardar los mandamientos, Noemí? Depende. ¿Oíste, Sara? Depende. ¿Depende de qué? ¿Cuánto amas al Eterno? No depende si es para ti o no, depende de cuánto lo amas. El Shabbat hay que guardarlo. ¿De qué? Si eres israelita o no. No, depende si lo amas. Si lo amas, lo guardas el Shabbat. Ok. Tanto el natural como el extranjero, ellos tendrán una misma ley respecto al que cometa el pecado por inadvertencia. Ahora bien, mire esto. Pero si alguien comete pecado con altivez, ¿qué quiere decir que comete un pecado con altivez? Sabiéndolo, con coerción y alevosía y premeditación. Así que se dice. Premeditación, alevosía y coerción. Algo así es. O sea, que la persona sabe que esto hay que hacerlo, pero encuentra cualquier razón para no hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Alguna vez usted se ha preguntado si el pastor le enseña un mandamiento? Usted ha dicho, ¿pero por qué? ¿Alguien ha hecho eso? Yo. Pero acá, ¿pero por qué hay que hacer eso? ¿Está en el pasuk? Sí, pasuk es el verso, ¿verdad? Si está en el pasuk, ¿qué hay que hacer? Pero no estoy en la tierra. ¿Y? Pero yo no soy israelita. No éramos unos perros. Gracias, señora, mucho gusto.
¿Dónde está su marido? No veo su marido ahí. ¿Dónde dejaste a mi papá? Hay que hacer... Ay, Dios mío. Yo espero que no te hayan oído por... ¿A quién habré salido? Lo dejó botado en la casa. Un pecado con altivez, sea el natural o sea el extra. Señores, no estamos, esto no es personal, ¿saben? No estoy diciendo cosas personales, no estoy señalando a nadie, pero créame, como congregación tenemos que ponernos los lentes bien puestos y tenemos que ver la escritura por lo que dice. Es cierto que nosotros hacemos ciertas otras cosas que adornan el mandamiento, como hicieron los judíos, pero nosotros no enseñamos aquí que usted tiene que prender vela, porque si usted no prende vela, usted está violando el mandamiento. ¿Yo he enseñado eso aquí? No. Si le gusta prender vela, préndala. Se ven lindas. ¿A quién no le gusta una velada a la luz de las velas? ¿Ah? ¿A quién no le gusta? Se ven lindas. Mire, usted tiene que lavarse las manos porque para presentarse delante del Eterno, si usted no se lava las manos, usted no entra en el Shabbat. ¿Yo he dicho eso aquí? No. De hecho, por mucho tiempo yo no lo hacía, hasta que tuve una convicción, porque estoy entrando en un lugar sagrado, pero no significa que si no me lavo las manos no puedo entrar. David entró y fue a la casa del Eterno y comió de lo que no se le permitía, ¿verdad? ¿Se lavó las manos? Claro. Pero le dijeron, es mejor que no hayan estado con mujer, por lo menos eso. No, tranquilo, estamos en la guerra y no hemos estado con mujer, por favor, danos del pan. ¿Y se hizo? Se le dio el pan. ¿Se murieron? ¿Los partió un rayo? No. Ahora, nunca usted me va a oír a mí decir, nunca usted me va a oír decir a mí, nunca usted me va a decir a mí, ponerse un talib es un mandamiento y si usted no lo hace, usted no está completo. Nunca me va a oír decir eso, porque no es un mandamiento. Ahora sí me va a oír decir, póngase los itziots. Pero ¿cómo? Así, mire, usted se los pone con un talicatán o en el pantalón. No tiene que tener 630 nudos con las 5 vueltas y toda esta cuestión. No tiene que tener eso. Simplemente póngase una señal. Esto es una señal. Usted me va a oír decir, hay que guardar el Shabbat. Y yo le voy a decir, hay que guardarlo. Porque la Torah dice que es la señal del convenio. Pero usted nunca me va a oír decir a mí, hay que prender vela. O hay que tener 2 hogazas de pan. O hay que, nada de eso. Porque nada de eso es mandamiento. Pero se pasa bien, ¿verdad que sí? Embellece, hace más ameno, te hace cambiar de ambiente, te hace marcar la diferencia de lo común a lo kadosh. Y cuando terminamos, ¿tenemos que hacer la Havdalah? No, eso no es un mandamiento. ¿Pero qué? Nos ayuda a crear la diferencia. Hemos aprendido que culturalmente nosotros podemos marcar nuestra vida cuando marcamos eventos y los separamos. Esto de esto. Yo no vivo una vida plana, así como sin sabor. Yo tengo ciclos por las cuales pasamos. Por eso es que adornamos los mandamientos de esta manera. Pero usted nunca me va a oír decir, esto es un mandamiento, tienes que hacerlo. ¿Verdad que no? Porque si no está en el pasuk, no va. La integridad se guarda cuando usted guarda el mandamiento. Y si usted le añade al mandamiento algo hermoso, ay, a mí me gusta, no sé, cualquiera que sea la tradición que usted quiera añadirle, no importa, está bien, no me lo imponga. Y no se lo imponga a nadie. Yo voy a casa de ustedes, las casas que nos celebramos Shabbat. Yo voy y me siento a la mesa, usted no me ve diciendo, aquí está el sidur. ¿Verdad que no? ¿Dónde está tu sidur? No, pastor, yo tengo este otro sidur. Ese no es el que nosotros hacemos. Me gustaría que todos nosotros usáramos el sidur de Casa de Israel Yará. Me gustaría, pero esa es nuestra tradición aquí. Si usted no lo usa, tranquilo,
no hay problema. Usted no me ve cuando yo he hecho Shabbat con mucha gente de la congregación. Cuando llegan y sacan su papelito, todos nerviosos. El pastor está aquí. Hágalo usted, pastor. Esto no es mi casa. Esta es tu casa. Yo estoy debajo de tu autoridad. Hazlo tú. Ay, pastor, pero que imagínese. Entonces ya yo estoy sabiendo. Esta gente tiene que crear el orden, crear la cosa, la diferencia, embellecer el momento, hacer el acto, si se quiere, religioso de recibir el Shabbat. ¿Es necesario, pastor? ¿Eso es necesario? No, no es necesario. Porque no es un mandamiento, pero te va a ayudar. Te va a ayudar mucho. Ese no es el tema, pero ahí se lo dejo. Ahora, un mandamiento, el que no quiera guardar el mandamiento, porque no lo entiende, porque no lo cree, porque lo interpreta a su manera. Yo lo interpreto a mi manera. Eso es lo que tú crees, piensa, pero yo pienso diferente. Yo trato de no pensar, porque ese es el problema. Vamos al verso donde dice, Yeshua dice, no penséis. Y ahí lo dejan. Mateo capítulo 5, 17, ¿verdad? Dice, no penséis. Y ahí lo dejamos. No, Yeshua dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley. El problema es que a veces sobrepensamos eso porque queremos que se ajuste a mi comodidad. Yo prefiero no pensar y leer y practicar. ¿Me escuchó bien? ¿Hay que ponerse sí? Sí. ¿Depende? También. Sí, depende también. ¿Cuánto tú amas al Eterno? Hay personas que no usan sí y los entiendo y los he escuchado decir. Es que, chacho, cuando yo voy por ir por la calle, a veces se me salen unas palabrotas. Entonces, para no representar bien al Eterno, mejor me voy para el infierno de una vez y ya. Digo, eso no es lo que dice, pero así es que yo oigo. Ay, Dios mío, eso no era lo que se me zafó. Pero eso no era, perdóname, eso no era lo que yo iba a decir. Yo iba a decir, no, yo no me pongo sí, porque imagínate, yo estoy en la calle y si viene alguien me hace algo y yo tengo sí, no le puedo hacer nada. Exacto, esa es la idea. No te escondas. Tú eres quien eres. En estos días salió una noticia, ¿verdad? Y está pasando en que se habló acerca de que a los judíos y a los de raíces hebreas los iban a empezar a hacer daño en la calle, los que anden con kipa, con tzitzit y esas cosas, ¿sabe? Amalek se iba a levantar en contra y nos iban a herir en las calles, etcétera, etcétera. Por favor, quítense las kipas, guarden los tzitzit, porque es que está Amalek allá afuera y le van a hacer daño. Y allá en California, en un restaurante judío, se pararon los amalequitas y le dijeron, ¿hay algún judío aquí? Y un tipo dijo, sí, ¿cuál es el problema? Y le cayeron encima. En Nueva York, los ven en la calle y los persiguen. ¿Lo han visto en las noticias? Últimamente ha aumentado eso. Entonces, ¿cuál es el miedo de nosotros? Imagínate que yo estoy en la calle y me quieran hacer daño. ¿Tú no estás listo para eso? No, pero hay que tomar clase con Rico, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo. Ve acá, Nelson. Pastor, ¿por qué a mí? No, tranquilo, quédate ahí. No te voy a tirar contra el piso. Siéntate, tranquilo. No, mi hermano se iba a quitar primero. Se iba a quitar los sí para poder... No te quites los sí, flaco. Ese es el problema de buscar conmigo o no. Tienes una hora completa para resolver eso.
La integridad de nosotros no está basada en tradición, no está basada en protección, no está basada en mi sistema de creencia. Hay un solo espíritu, hay una sola palabra y un solo pueblo. Y ese pueblo somos nosotros. Pero es que yo no soy judío y los judíos no me quieren. Yo sé que los judíos no me quieren. Yo lo sé, me lo han dicho. No, tú estás loco, me dicen, tú estás loco. Yo estaré loco. Mejor loco. Pero con mis tzitzis. Una vez estaba en Israel y un muchacho me miró y me dijo, eso sí, ¿dónde tú los compraste? ¿Se los compraste allá a los palestinos? Yo, no. ¿Son kosher? No, tampoco son kosher. No, yo estoy pendiente porque es que esa gente vende. ¿Qué haces pendiente del vecino? Yo lo hago, Ismar, yo lo hago porque soy el pastor. Y mi posición es enseñarles. Y mi posición es abrirle, confrontarle, ponérselo delante de usted. Y a la misma vez orar por usted y ayudarle y levantarlo. ¿Ah? Sacarle los yuyitos. Doña Blanca dice eso. ¿Sabe qué? Doña Blanca nos enseñó que en el campo allá donde ella vivía, cerca de entre Argentina y Brasil, Uruguay, por ahí, Doña Blanca es uruguaya, de Uruguay, judíos. Y su papá tenía finca y tenía ovejas. Su papá todos los días salía al campo y sacaba unos yuyitos, que es una maleza, unas matitas, que estaban en la grama y que las ovejas, era dulce para las ovejas. Pero cuando las ovejas se la comen, le explota el estómago. Entonces el pastor tiene que ir para allá y sacar el yuyito todas las mañanas. ¿Dónde crece un yuyito? Porque no quiere que ninguna de sus ovejas le explote el estómago. Entonces, cuando yo estoy aquí y les enseño ciertas cosas, yo estoy sacando yuyitos. No quiero que se le explote el estómago. A Betsy. Estoy buscando la manera de instruirle. Créame, amado, créame. Yo no voy a estar en la calle buscando, tú sabes, el Tsitsi Patrol. Levántate a ver. No, pastor, no se preocupe, yo estoy bien. Levántate. No, yo no estoy en esa. Le voy a enseñar. Vuelvo y le pregunto, ¿hay que ponerse sí? Noemí siempre, depende, ya está lista para responder la pregunta. El que peca con altivez, un hombre, y entonces la palabra nos enseña y nos da el ejemplo y entonces lo pone en práctica. Viene este hombre en un Shabbat y se puso a recoger madera, leña, ¿verdad? No yuyito, madera. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de Shabbat. Es la primera vez que van a aplicar el mandamiento. Entonces, sale el hombre y el pueblo de Israel lo ve. Mira, ¿qué dice Elohim que hay que hacer? Dice que hay que cortarlo del pueblo. Pero si es fulano, es el que sabe. Él sabe que no puede hacer eso. Él tiene conocimiento, estuvo con nosotros delante del monte Oreb. Ahí habló Elohim y dijo, guardarás pues el Shabbat. Él sabe por qué está recogiendo esa madera hoy en Shabbat. ¿Por qué no se preparó durante la semana? O a lo mejor ni siquiera le importó prepararse, porque ni siquiera le importó guardar el Shabbat. ¿Qué está pasando con ese hombre? Y lo encontraron y le dijeron, mira, ven acá, ¿qué tú haces? Aquí recogiendo leña, que necesito. ¿Pero por qué? ¿Vas a cocinar? No se puede cocinar. ¿Qué me importa a mí? Pero no te preparaste, tú no recogiste maná ayer. ¿En qué? Yo quiero cocinar otra cosa. ¿Pero por qué haces eso? No se supone que estés haciendo eso. Mira, a mí no me importa lo que dijo. Poco me importa lo que yo voy a hacer, lo que yo entienda que hacer. Además es para salvar una vida. Vas a buscar una excusa. ¿Pudiste haberlo hecho ayer o lo puedes hacer mañana? ¿Qué haces ahí? No me importa, mira, no me importa lo que diga Moisés, no me importa lo que diga Jehová, déjeme tranquilo, sigo recogiendo mi leña y lo agarraron. Y dijeron, no, espérate un momento, esto no es, la salvación no es individual aquí, porque tu pecado nos va a caer a nosotros. Lo que tú estás haciendo nos va a afectar a nosotros. Y lo agarraron y se lo llevaron a Moisés. Mira,
Este tipo quiere aquí con sinvergüenzura tratando de hacernos daño a nosotros. ¿Me escuchó bien? No es que se está haciendo daño a él, nos está haciendo daño a la comunidad. Nosotros sabemos que el hombre está pecando. Nosotros sabemos que el hombre está haciendo las cosas mal. Ellos no se fueron a orar. Vamos a orar que el Señor lo toque. No, ellos lo agarraron por el brazo. Ven acá, ¿qué tú haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que tú dijiste? Ah, te voy a aplicar la doble Nelson. Tú eres un Nelson, pero yo te voy a dar dos Nelson. Y uno de ñapa. Y una Lisa. Lo llevaron a Moisés porque no sabían qué iban a hacer con el hombre. ¿Qué hacemos con este hombre? Pero si nos acabas de enseñar que el que peca con altivez blasfema el nombre. Escuche bien, este es serio. Verso 31. Porque tal persona, verso 30. Si alguno comete pecado con altivez, sea natural o extranjero, dice allí, a Jehová injuria, ¿verdad? ¿Su Biblia dice lo mismo que la mía? Insulta a Yahweh. ¿Alguien más? Ultraja a Yahweh. ¿Qué dice la tía? Está blasfemando. La palabra que se usa ahí es levantar, es representativo, figurativamente, en levantar la mano contra Adonai. No es un pecado sencillo de que, mira, no me importa. Es una afrenta directamente al rostro de Elohim, delante de la presencia de Elohim. Entonces fueron y le preguntaron, ¿qué hacemos? Pues dice, aquel hombre morirá irremisiblemente y que toda la congregación lo apedree. Eso tiene que haber hecho una marca. ¿Usted se imagina la marca? Que toda la congregación lo apedree. Entonces toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Adonai había mandado a Moisés. Créame que nosotros no lo vamos a sacar a apedrear aquí. Ganas no nos faltan, pero no lo vamos a hacer. Nosotros no lo vamos a hacer porque la Torah no es el documento legal de nuestro sistema. Nuestro sistema está basado en una constitución que está basada en la Torah, pero el sistema mismo provee para que haya perdón. Nuestro sistema, el sistema de la constitución americana dice que tú eres inocente hasta que se te pruebe culpable, a menos que seas conservador. Si eres conservador, eres culpable no importa qué. Desafortunadamente no es así en la Constitución, pero eso es lo que está pasando en este país. Eso es otra cosa. Pero la Torá dice, si tú eres pecador, si decidiste pecar con altivez, hay que sacarte afuera y hay que apedrearte. Hay que cortarte del campamento. ¿Por qué? Porque nos vas a afectar a todos nosotros. Hay una persona que trató de ocultar su pecado. ¿Se acuerdan? Acán. Cuando Josué conquistaron a Jericó y él encontró unas ropas y unos lingotes de oro y dijo, anda, mira qué chévere. Y Adonai había dicho, nada de lo que ustedes encuentren allí lo pueden tomar. Es anatema para el templo. Y él fue y lo escondió en su tienda y lo metió debajo de la tienda. De repente Josué ve una ciudad pequeña que se llama Ai. Y dijo, Ai, oh, mira esa ciudad pequeña, pues mandamos a 3,000 hombres nada más. Y la conquistamos, y esto va a ser fácil aquí. Salieron con las tablas en la cabeza. Y Josué dijo, espérate, ¿qué pasó aquí? Y se fue de rodillas delante de Adonai. ¿Qué pasó, Adonai? ¿Qué pasó? Si estábamos bien, ¿y cómo fue que fuimos derrotados por esa pequeña ciudad? Y él le dijo, hay anatema en el pueblo. Pero es pecado por ignorancia. Nosotros no sabíamos cómo. Busca el anatema, porque hay anatema. Y Josué personalmente se fue por todo el campamento, casa por casa, familia por familia, detrás de cada uno, hasta que todo llegó a la casa de Acab, que estaba parado a la puerta de la tienda.
Acab, ¿qué hay ahí en tu tienda? Nada. Ya revisamos todas las tiendas. Quedas tú nada más. Bueno, es que yo vi esto y me pareció que era lindo y que no era ningún problema. Hiciste esto y el pueblo padeció. ¿Sabe lo que hicieron? Acab, su esposa, sus hijos, sus propiedades, todo. Se fueron al desierto. ¿Usted se imagina que usted, por estar ocultando cosas delante del Eterno, tenga que caminar con su hijo, con su hija? Papi, ¿para dónde vamos? Vamos para el desierto. ¿Pero por qué vamos al desierto? Que papá hizo algo malo. Pero ¿qué hace esa gente esperando por nosotros? ¿Qué van a hacer esa gente? Hija, hijo, tu papá no fue prudente ni íntegro. Codició, falló, pequé. Pero papá, ¿por qué hiciste eso? Y que hayan tenido que morir. Es horrible. Y a veces nosotros pensamos, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Yo tengo esto ocultadito aquí, pero no estoy haciendo daño a nadie. Eso soy yo. Soy yo acá. Soy yo acá con el Señor. David conoce bien esto. Lo conoció muy bien. Al punto que David sabía que su hijo merecía la muerte, pero no quería matarlo. Él dijo, por favor, no me maten a mi hijo Absalón. ¿Por qué David dijo, no me maten a mi hijo Absalón, cuando Absalón estaba buscando para matarlo? Porque ¿quién era el culpable? David. David fue el que falló, pecó, cometió homicidio, cometió adulterio y era culpable de su pecado y sus hijos estaban pagando las consecuencias. La integridad tanto nos beneficia como nos afecta. Si nosotros no somos íntegros, familia, yo estoy hablándome a mí mismo, pues yo tengo que mejorar también. Si nosotros no somos íntegros, si nosotros no hacemos el esfuerzo por honrar a nuestra familia y honrar a nuestro Padre Celestial, nosotros no sabemos las consecuencias que vamos a vivir más adelante. Algunos de nosotros sabemos porque hemos visto el dolor en nuestros hijos. Y nuestros hijos no han causado dolor a nosotros. Usted lo sabe bien. Porque no fuimos íntegros. Pero hoy le estoy dando la salida. Le estoy dando la salida, amado. Vamos al libro de Romanos. Y este sí es mi final. Mi único final. Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre. No importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Elohim es según verdad contra los que practican tales cosas. Oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Elohim? ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia, magnanimidad, ignorando que la bondad de Elohim te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim. Él recompensará a cada uno conforme a sus... No es conforme a su fe. Conforme a sus... Las obras son el fruto de la fe. Si tú tienes fe y no tienes obra, ¿de qué te va a juzgar Elohim? Yo creo. ¿Qué crees? ¿Qué tengo que juzgar? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus obras? Vida eterna para los que por su perseverancia en las buenas
obras buscan honor, honra e incorrupción. Fíjese bien, amados hermanos. Fíjese bien. Por favor, fíjese bien. Aquí dice que los que buscan honra, honor, lo hacen por medio de sus obras. ¿Lo está viendo ahí? Por medio de sus obras buscan honor, buscan honra. No estamos hablando de fe, de cerrar los puños y los ojos y decir yo creo, yo creo. No, está diciendo yo estoy actuando, estoy haciendo. Soy íntegro. La integridad se prueba en lo que haces o lo que dejas de hacer. Pero es una combinación. Obras. Pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, primeramente el judío y también el griego. Pero honor, honra y paz a cada uno que hace el bien, primero al judío y también al griego. Pues delante de Elohim, como hay precedente, no hay distinción de personas. ¿Hay precedente? ¿Elohim prefiere a los judíos? ¿Prefiere a los israelitas? ¿A los hebreos? Elohim no hace excepción de personas. Ay, pastor, pero yo no entiendo. ¿Son el pueblo de Dios o no son el pueblo? Sí, son el pueblo. Se supone que ellos son el pueblo. ¿Pero hace él acepción de personas? Le pregunto, ¿cuál es el precedente? ¿Sabe lo que es un precedente, verdad? Cuando usted va a un juicio, el juez le dice, ¿de qué tú acusas a esta persona? De esto y de esto y de otro. Pero ¿hay algún precedente? Algo que haya en el pasado lo hayamos hecho un veredicto parecido. Sí lo hay. ¿Cuál es? Caleb. El perro fue el líder de Israel. Fue el líder de Judá. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Elohim, sino que los hacedores de la ley serán ¿qué? Otra vez, los hacedores de la ley serán diga conmigo, los hacedores de la ley serán justificados. Ay, pero tú te justificas porque guardas el Shabbat. Tú te justificas porque estás haciendo la ley. Sí. No. Me estás cambiando los muñequitos. Porque mi justificación no viene por hacer la ley. Mi justificación viene por la fe. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí, amén. La fe es lo que me justifica. Pero ¿cómo yo sé que yo tengo fe? Mi justificación viene por mis acciones. Por guardar la ley. Si usted guarda la ley, usted será justificado. Ok, I don't know, man. ¿Estoy diciendo yo algo contrario a lo que dice la Escritura? Si usted, otra vez, si usted guarda la ley, será No. Usted tiene que tener fe, hermano. La fe es lo que te justifica. La fe del padre Abraham, ¿verdad que sí? Sí. Pero ¿y cómo yo sé que tú tienes fe? Porque guardas la ley. Así que todos los que pecaron sin la ley mueren. Perecerán, sin la ley perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, hay juicio. El que no guarda la ley peca, ¿qué pasa? Pero el que peca guardando la ley, ¿qué pasa? Tiene una oportunidad de juicio. Y abogado tenemos para con el Padre. Tenemos un mejor abogado. Yo tengo un abogado que nos defiende. ¿Cómo es? Siempre me atiende. Caso, saben. No, lo gana. Se llama, si acaso te interesa saber su nombre, Yeshua se llama.
Ah, lo están pasando bien, amado. Yo me estoy pasando de la raya, ¿no? Si tengo justificación por la fe y guardo la ley y peco, tengo un abogado. Tengo oportunidad de juicio. Pero si yo tengo fe y poco me importa la ley, ¿sabe lo que pasa cuando muero? Pisoteamos la sangre del Mesías. Porque no son los, porque cuanto los gentiles que no tienen ley, Caleb, el perro, practica por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí. ¿Vio lo que dice ahí? Caleb era un perro. Su familia eran unos idólatras paganos, pervertidores, de todo lo que pecados sexuales los cometían su familia. Y él dijo, espérate, yo voy a hacer lo correcto, voy a vivir con integridad. Yo tengo un espíritu diferente, dijo Caleb. Verso 15, ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En el día que, conforme a mi evangelio, Elohim juzgue los secretos de los hombres por medio del Mesías Yeshua. He aquí que tú tienes nombre de judío y te apoyas de que tú tienes la ley, ¿verdad? Dice, y te glorías en que eres el pueblo de Dios, ¿no? Te glorías en Elohim. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale porque estás instruido en la ley, porque tú sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? Ajá. Y después dice, tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos. Tú eres luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley completa expresión del conocimiento de la verdad. ¿Sabes? Que es un erudito. Tú eres judío y tú sabes todo lo que hay que hacer. Ustedes no saben, ustedes llegaron el otro día, ustedes se tienen que agarrar de los sisis de los judíos. Ay, yo lo he oído decir así. Usted tiene que agarrarse de los sisis de los judíos, porque nosotros somos los que tenemos la expresión máxima del conocimiento de la verdad, que es la ley. ¿Verdad? ¿Te ha oído eso? Yo lo he oído. Me lo han dicho. Tú eres gentil, tú no tienes por qué hacer esto. Así me lo han dicho. Vamos a seguir leyendo, a ver qué dice Pablo. Rab Shaul dice, tú pues que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, roba. Tú que hablas contra el adulterio, cometes adulterio. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas en la ley, deshonras a Elohim con la infracción de la ley. Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado, injuriado, ultrajado. ¿Se acuerdan? Por causa de vosotros, los gentiles no quieren saber, porque ustedes se jactan, pero ustedes mismos quebrantan la ley. Luego dice, porque como está escrito el nombre, verso 25, porque la circuncisión aprovecha en verdad si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, ¿de qué vale que estés circuncidado? Les hago una pregunta ahora. ¿La circuncisión aprovecha? Si guardas la ley. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿La circuncisión es un mandamiento? ¿Aprovecha? Si guardas la ley. Porque si no guardas la ley, ¿para qué te vas a cortar el... ¿verdad? ¿Para qué el prepucio? ¿De qué vale? ¿Tú sabes lo que dice Pablo? No, lo voy a decir. Lo digo en privado. Dice, de manera que si el incircunciso cumple con los preceptos de la ley, mira lo que el incircunciso es, ¿verdad? Los justos preceptos de la ley, su incircuncisión no será considerada como circuncisión.
El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti que con la letra y con la circuncisión transgredes. Porque no es judío el que lo es en lo invisible, ni en lo visible. ¿Cómo? No es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en la integridad, en lo íntimo. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu y no en la letra. Alabanza del tal no proviene de los hombres, Elohim es el que va a dar testimonio de ti. Escúchame bien, Elohim va a dar testimonio de ti. Termino con esto. De verdad es el final. ¿Usted cree que guardan la ley? Y no le digo a usted, ¿verdad? Pero la gente cree que guardan la ley para demostrar que en esta iglesia guardamos la ley. Y como yo me voy a poner los sí porque el pastor ya le cayó encima a los hombres y le dijo que tienen que ponerse sí. Yo me los voy a poner. Yo no sé qué voy a juzgarte. Usted no hace esto para mí o para Casa de Israel. ¿Para quién usted lo hace? ¿Quién es el que va a juzgar sus acciones? Adonai. Yo solamente soy aquí el que tiene el flashlight. Yo le enseño por dónde está el camino. Yo le muestro y leemos la escritura. Una vez yo le muestro, la integridad está de su lado. Es su parte. Es lo que a usted le corresponde hacer. Es lo que usted en amor y beneplácito quiere. Usted quiere. Usted es de un espíritu diferente. Usted es una persona que conoció a Elohim, vio sus maravillas, vio su grandeza. No, usted no vio el judaísmo, usted vio al toraísmo, usted vio a Elohim y lo vio, lo palpó y ahora es su decisión. No sé cuántos de ustedes, no sé, porque, y creo que debe haber gente aquí, que tiene esa lucha muchas veces, pero hasta cuánto yo puedo guardar, cuánto más puedo yo entregarme al Eterno. ¿Usted quiere saberlo? ¿Alguien quiere saber? ¿Cuánto más puedo darte, Elohim? Yo que no soy judío, ¿cuánto más te puedo dar? Elohim te lo va a mostrar. Y Él te va a abrir el corazón. Él te va a decir, tú eres de un espíritu diferente. ¿Pero por qué tú eres un espíritu diferente? Por tu integridad. Porque aun cuando no tienes la ley, tú has decidido hacer las cosas de la ley que están escritas en tu corazón. Hoy yo quiero ser como Caleb, con ese espíritu. Quizá el judío me llame perro, gentil, mundano. Quizá me llame extranjero. Como ellos dicen, goim. Tú eres un goim. Llámame como tú quieras. Puedes hasta mirarme con malos ojos. Me puedes hasta... Una vez me acerqué a unos judíos en el aeropuerto, en Nueva York. Le dije, mire, el vuelo se atrasó. Ustedes van para Israel porque estábamos ahí en el counter y nos acaban de decir que era a las 11, pero va a salir a las 4 de la mañana. El tipo estaba así con un montón de gente, con un montón de mujeres y un montón de... ¿Tú sabes lo que hizo? Me hizo... Shh. Y yo me sonreí. Porque es mi hermano. Y yo hice así, me fui para donde mi esposa. No, claro. Me fui con mi esposa y le dije a mi esposa, mira esta gente cómo me tratan. Me hizo así, mira, shh. Y dijo unas cosas ahí en hebreo que yo no entendí lo que dijo. En la historia del hijo pródigo sucedió lo mismo. El padre
recibió al hijo pródigo con abrazos, con besos, se le agarró del cuello y lo besó. Le dijo, yo pensaba que estabas perdido. El hermano siempre estuvo allí, siempre estuvo allí, siempre sirvió al padre. Era el preferido, el mejor, estabas allí, todo lo mío es tuyo, take it. Los guardó a través de guerra, los guardó a través de persecución, los llevó por el mundo y los devolvió a la tierra. Es tuya. Se enojó conmigo. ¿Qué pasa? Que no entras a celebrar. Y él dice, pero es que yo no puedo ir a celebrar con ese sinvergüenza. Mira lo que hizo. Es un perro. Gastó toda tu herencia y se fue. Y él le dijo, hijo, siempre has sido parte de mi casa, pero este que está aquí se me había perdido. Yo pensé que había muerto, pero ha vuelto a mí. Yo no volví, quiero decirles esto con toda la seriedad que me corresponde como persona, no como pastor, como persona. Yo no volví al judaísmo. Yo volví al Padre. Yo regresé a Él. Porque Él me dio esperanza. El judaísmo es bueno. Tiene cierta sabiduría en el duro trato del cuerpo y cierta disciplina. Pero mi padre me vio muerto, me vio tirado, me vio que ni siquiera era de su pueblo. Mis padres, los padres de mis padres, mi familia pecaron, se perdieron. Yo mismo estuve en el mundo. No sabía lo que tenía que hacer, pero un día me torné hacia Él y dije, caramba, en la casa de mi padre hay pan, hay un lugar de refugio, hay moradas. Y yo veo que hay gente ahí que la pasa muy bien. Yo voy a volver al Padre. Y el Padre me recibió. Y me abrazó y me dijo, dale, vamos a hacer esto. Pero tengo que ser judío. Nah. Lo que tienes que ser es íntegro y de un buen espíritu. Yo no volví a Judá, yo volví al Padre de Israel. Gracias a Judá, que fueron restaurados y que ellos fueron levantados para que el resto del mundo buscara a Elohim. Gracias a ellos, esa es la profecía. Pero yo volví al Padre y los miro a ellos como buen ejemplo. Y un día mi Mesías va a venir. Y un día yo voy a caminar hacia las puertas de la casa de mi Padre. Un día yo voy a ver a mi Mesías y yo voy a decir, ese es mi rey. Y Judá va a tener que reconocer a mi rey. Y va a tener que decir si es verdad. Lo que nosotros dejamos de hacer, ustedes lo hicieron. Un día se va a abrir la puerta y nosotros que fuimos los perros, que estábamos afuera, nos van a recibir y nos van a cambiar las vestiduras, nos van a abrazar, nos van a decir, entra en la casa, entra en el gozo, regocíjate conmigo. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Eterno. Oh Elohim, gracias, gracias Padre, gracias. Gracias porque tú no miras mi linaje, no miras mi apellido, no miras mi familia, no miras a mis padres, no miras mis pecados, no miras la maldad que cometí, no ves aquellas cosas que me separan de ti, sino que viste más allá a este pobre hombre, a este perro que llamaron, y lo levantaste, lo amaste. Cuando yo no podía llegar a ti, tú llegaste hasta mí. Cuando yo era tu enemigo, tú me amaste primero. Cuando no quería saber de ti, no quería ni acercarme a ti. Cuando las religiones, los hombres, los pastores, cuando todo el mundo se había alejado de mí,
porque los vi y los vi en su orgullo y en su vanagloria. Y dije, eso no es lo que yo quiero. Eso no es lo que yo quiero. Y me alejé de ti. Tú corriste tras mí y me dijiste, no te preocupes, no te vayas. Tengo algo para ti. Tengo un lugar, una morada que estoy preparando. Tengo un lugar especial, una ciudad de oro. Una ciudad de donde fluyen 5 ríos, vida. Una ciudad donde hay luz y su luz nunca se apaga. No te preocupes. Si tú me sigues, si tú me amas, si tú me temes y escuchas mi voz, yo te voy a levantar y te voy a llevar a un lugar donde nunca tú pensaste que podías estar. Yo no hago acepción de personas. Mi amor se extiende para todos los que se tornan hacia mí. Y si tú hoy te tornas hacia mí, yo te voy a tomar, te voy a abrazar, te voy a levantar, te voy a dar un nuevo propósito y te voy a enseñar mi palabra. Y te voy a colocar en lugares donde jamás pudiste pensar. Si un día te hablé y te dije, te voy a dar música, canciones, letras. Personas van a venir a mí por causa de lo que tú cantes, por las cosas que vas a escribir. Miles de personas me van a alcanzar porque te van a escuchar a ti. Y hoy día yo puedo ver ese testimonio, pero veo algo más, veo algo mayor, veo un camino más alto y más amplio. Veo gente que se han tornado, han recibido el perdón, la retribución, el pago, han recibido el cariño, el amor, la bondad, la entrega y misericordia de nuestro Padre Celestial. Veo hombres levantándose, parándose firme en la brecha, hombres verdaderos, hombres reales, hombres íntegros. Veo mujeres con firmeza y certeza en sus corazones, sin miedo a lo que dicen, al futuro, a la inseguridad que causa lo que les rodea. Veo mujeres firmes, veo mujeres con sus esposos, tomados de la mano, levantándose, elevándose para representar el nombre de nuestro Elohim, y los veo ganando, adquiriendo, llegando a las vidas, a las almas, a sus familias, a sus amigos, no por lo que dicen, sino por lo que hacen, por la integridad, por la capacidad de confiar y creer en el Eterno, creer en su palabra, confiar en lo que dice el pasuk, lo que dice el verso, y no lo que dicen los hombres. Sujetos de la verdad. Como Yoshua decía, santifícalos en tu verdad, tu Torah es la verdad. Veo hombres y mujeres levantando hijos que aman al Eterno, que aman orar, que aman leer, estudiar la porción, que aman acercarse al Eterno con buenos y corazones sinceros, con corazones de bondad y de humildad. Hijos que se levantan con nobleza, mirando hacia el Eterno, honrando a sus padres. Veo los nombres en los montes de Elohim. Veo su familia en su monte. Veo las familias de aquellos que hemos aceptado este reto. Los veo llegar al monte de Adonai. Y veo que sus nombres son nombrados en medio de su monte. Si amas mis mandamientos, si guardas mi Shabbat, si abrazas el pacto, yo te daré un lugar en mi monte. Y te daré un nombre mayor que el de los hijos. Elohim eterno, venimos delante de ti, en tu presencia estamos. Venimos, Señor, con anhelo con anhelo de todo corazón, Padre, de abrazar el pacto, de abrazar tus promesas, de convertirnos en hombres y mujeres íntegros que te sirvan de todo corazón. Padre, que no estamos tras una religión, ni estamos tras los hombres, estamos detrás de tu palabra, detrás del Mesías, detrás de tu Espíritu.
Espíritu. Queremos ser llenos de tu Espíritu. Hemos recibido el perdón y hemos apreciado que has tenido misericordia de nosotros. Hemos visto la tierra que fluye leche y miel y no la hemos rechazado. No queremos caminar por el desierto. No queremos que nuestros cuerpos caigan en el desierto. Permítenos, Elohim, entrar a la tierra para honrarte, bendecirte, guardar todos los mandamientos como tú lo has dicho, Señor eterno. Permítenos, Padre, ser hombres y mujeres fuertes, firmes, verdaderos. Padre, que las rodillas que temblaban ahora estén firmes. Que cuando los brazos se cayeron, ahora se levanten nuevamente. Que tengamos la firmeza, la convicción, el amor, el temor, Señor, de servirte como tú mandas que te sirvamos. Abre nuestros corazones más a tu Torah y correremos tras tus caminos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas ocultas en tu Torah. Y guardaremos todo y haremos todo lo que Jehová diga que hagamos. Por favor, Elohim, enséñanos, Padre. Queremos entrar en tu reposo. Te lo pido, Elohim, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh Elohim, queremos servirte de todo corazón, con toda nuestra alma, amarte con sinceridad, vivir con integridad. Ayúdanos, Padre, por favor te pedimos. Ayúdanos, Elohim. Te lo pedimos, mi Elohim. Los que nos están viendo por internet, gracias por estar con nosotros. Perdone que no hayamos pasado de tiempo. Hay tanto más que ver en esta porción. Espero que la haya pasado bien, que la haya podido ser edificado, que el Eterno despierte en ti el querer como el hacer por su Torah, por su voluntad, de manera que el Espíritu te pueda guiar a caminar en integridad, a ser un hombre, una mujer con un espíritu diferente como Caleb. Sea que eres judío, sea que eres israelita o que no lo seas, que honres a Elohim con un espíritu diferente. Que el Eterno te bendiga y te guarde y nos vemos la próxima semana. Shavuot, buena semana, Shalom. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu